16, 2 y 6 en las Islas Canarias. El mundo del espacio en blanco regresa a la sintonía de Radio Nacional de España. Gracias a todos por estar ahí, por compartirlo y por ayudarnos a llenar este espacio. Nuestro email, por si quieren entrar a través de internet, espacioenblanco@rtve.es, y nuestro teléfono gratuito 900 137 137. Y muchos nos pedían que habláramos del tema que a continuación sigue, de ovnis. Atentos, el mundo de los ovnis y de los extraterrestres va a dar muchas sorpresas. Les queremos contar primero la historia para situarnos y ahí iremos informando. Javier Sierra nos ayuda a hacerlo. Y vamos al tema, si te parece. 50 años han pasado de la moderna historia, un poquito más. ¿Qué podemos decir a esas alturas? Decíamos en esa introducción que ya podemos distinguir lo que no es, pero ¿qué es? ¿Qué está ocurriendo? Bueno, están ocurriendo muchas cosas. El fenómeno OVNI no deja de sorprendernos y de ofrecernos nuevas perspectivas. Quizá lo que ha ocurrido en estos últimos años en el fenómeno es que se han, digamos, dejado de lado o han disminuido mucho los casos al estilo clásico, es decir, los avistamientos o los aterrizajes de cierta cercanía o cierta importancia, y han crecido mucho los relatos a veces muy poco creíbles, de testigos que decían tener contacto con ellos, incluso haber tenido encuentros físicos con ellos, que han contribuido a sembrar mucho la duda en torno al fenómeno de los no identificados para quienes no estaban dentro. Pero a la vez, cuando más increíble ha sido el fenómeno, también se han hecho las aportaciones científicas para demostrar su existencia más fuertes. Por ejemplo, y en estos últimos años ha habido varias cosas de interés. Una de ellas, quizá la más significativa, fue el panel Sturrock. El panel Sturrock fue una iniciativa de varios profesores universitarios de gran talla en los Estados Unidos que decidieron investigar el fenómeno OVNI no en base a los testigos de avistamientos, sino en base a aquellos testigos que por la proximidad a los OVNIs habían tenido algún tipo de efecto secundario, como pueden ser quemaduras por efecto de radiaciones, desarrollo de enfermedades como cánceres, leucemias, etcétera, por estar demasiado cerca de uno de estos objetos, y que demostraban esos efectos secundarios de estos testigos OVNI, que el fenómeno OVNI era algo real, que ejercía una acción física sobre el entorno y sobre el protagonista del encuentro. Y a raíz de aquel panel Sturrock, se llegaron a conclusiones bastante fuertes sobre la naturaleza no humana del fenómeno OVNI. También ha habido otra aportación significativísima hace 2 años, que fue la publicación en Francia de lo que se ha venido a llamar el informe Cometa. En realidad el informe Cometa es un texto que originalmente se titula OVNIs, ¿para qué debemos prepararnos?, y que redactó el Instituto de Altos Estudios de la Defensa, que es un organismo formado por diversos altos mandos de la OTAN en Europa, y que se reunieron para discutir sobre el asunto de los no identificados. El general Norlén, que es uno de los máximos generales de la Alianza Atlántica, fue el encargado de coordinar este documento de unas 100 páginas aproximadamente, en donde se preguntaban cosas curiosísimas, cosas que los ufólogos han estado preguntando durante casi 50 años. Por ejemplo, ¿cómo actuarían los gobiernos en el caso de que hubiera una aparición masiva de ovnis sobre un territorio controlado militarmente y fuertemente protegido, como puede ser el espacio aéreo de la Unión Europea? ¿Qué pasaría si estos visitantes interfirieran en las comunicaciones y dieran algún mensaje no controlado a la población? ¿Qué ocurriría si uno de estos objetos se estrellara y pudieran recoger los restos? ¿Cómo se orquestaría esa recogida de muestras y quién estudiaría o quién tendría derecho a acceder a esa información? Es decir, una serie de planteamientos vistos desde el punto de vista militar verdaderamente sorprendentes, que además contemplan una especie de flashback, de visión hacia el pasado de lo que han sido estos años de ovnis, y donde se habla del caso Roswell como un caso real, ocultado por el gobierno de los Estados Unidos, donde se discute sobre la naturaleza de la película de las autopsias y se mantiene una postura de, bueno, hay que esperar a ver qué es lo que sucede con ese asunto. En fin, es un documento realmente significativo que se hizo público en Francia y se llegó a imprimir allí para goce de los lectores franceses, porque una publicación tipo interview aquí en España, es de un semanario político de gran alcance llamado VSD, hizo una impresión de muchas copias en el país vecino y las distribuyó Vox Populi, ¿no? Javier, si te
dijeran seleccionar 3 de los casos más importantes que ha habido en la historia, ¿cuáles serían? Quizá uno, el caso Roswell. Fuiste uno de los pocos españoles que estuviste ahí investigando en Roswell, ¿no? Sí, yo, bueno, es muy difícil seleccionar 3 casos de toda la casuística. Yo seleccionaría 3 incidentes influyentes en la historia de los ovnis, en todo caso, ¿no? Uno de ellos, indudablemente, fue el incidente de Roswell, este que tú decías, que ocurrió en 1947, en julio del 47, en el que un objeto no identificado se estrella en el suroeste de los Estados Unidos, en el estado de Nuevo México. Se recuperan los restos por parte de personal militar del 509 Escuadrón de Bombarderos de la base militar de Roswell y se emite un comunicado oficial donde se reconoce haber recogido los restos de un platillo volante. Es la primera noticia de estas características que se publica en el mundo, y a las pocas horas esa noticia es desmentida por orden de Washington y se ordena que se cree una especie de cortina de silencio para tapar lo que allí había sucedido. Aquel es el caso que inicia la moderna era del secreto militar sobre los ovnis. Otro de los incidentes que yo consideraría importantes, un hito, fue el que tuvo lugar en septiembre de 1989 en la Unión Soviética, el caso Voronezh. Y fue un hito por lo siguiente, porque llevábamos casi una década sin grandes acontecimientos ufológicos, y de repente, la mañana del 9 de octubre de 1989, los informativos de televisión española y de otros, bueno, en aquella época solamente estaba televisión española en este país, también las grandes cadenas de radio y los periódicos del día siguiente informaron en sus primeras páginas de este aterrizaje de un objeto no identificado en un parque de la ciudad de Voronezh, a unos 500 kilómetros al sur de Moscú, que fue visto por infinidad de testigos civiles, especialmente unos niños que estaban jugando en el parque y que vieron como 3 criaturas descendían de aquel objeto, y durante semanas se estuvieron publicando informaciones y contrainformaciones relativas a este asunto. Curiosamente, muy pocos días después de la publicación por parte de la agencia oficial soviética, en aquel caso, en aquella época todavía existía la Unión Soviética, la agencia oficial TASS, pocos días después de aquella publicación de este telex de la agencia oficial TASS, recibíamos otra noticia impactante para el mundo, que era la caída del muro de Berlín. Todo eso fue en un periodo de apenas un mes. Un momento convulso absolutamente. Y en aquel mismo año, del 89, se hablaba de oleada de ovnis sobre Bélgica. Plataformas triangulares no identificadas, no controladas, estaban siendo vistas por miles de testigos civiles, por gendarmes, por militares. Incluso por primera vez en la historia se fletó un avión militar con toda la clase de equipo de radar, etcétera, cargado de militares y de periodistas, para dar caza a esos objetos que estaban continuamente sobrevolando el espacio aéreo belga. Fue la primera caza del ovni civil-militar que existió en estos 50 años de fenómeno. Y otro incidente que yo creo que también cambió mucho el chip de la gente, que también se empezó a larvar a nivel público a finales de los 80 y que se ha prolongado hasta nuestros días, es esa cíclica aparición en los campos de trigo ingleses de los círculos, ¿no? Muchos piensan que tienen que ver con los ovnis, otros con fuerzas telúricas o relacionadas con la madre tierra, que Gaia se intenta comunicar con nosotros, otros con formas creadas por el inconsciente colectivo, o simplemente bromas de unos cuantos artistas del grano que se dedican todas las primaveras a hacer este tipo de cosas extrañas en las inmediaciones de lugares arqueológicos como Stonehenge, Avebury, etc. Lo cierto es que la teoría del fraude, que ganó muchos adeptos cuando se dijo que 2 jubilados ingleses hacían los círculos, se cayó por su propio peso en su momento, pero la opinión pública todavía tiene esa idea en la cabeza, que 2 jubilados ingleses hacían todo al ratos libres. Pero fíjate, solamente los datos del año en el que salieron estos 2 señores autoproclamándose los hacedores del fraude, solamente en el mes en el que hubo más círculos, hubo 700 círculos en toda Gran Bretaña. ¿Cómo trabajaban los ancianos, claro, efectivamente, no había tiempo material para que aquellos dos señores estuvieran en todas partes del Reino Unido haciendo círculos, y que además sus esposas no notaran la ausencia en el lecho conyugal, que es ya el colmo, ¿no? Antes de hacer una mínima pausa que tenemos que hacer, ¿no crees que es como si hubiera toda una especie de... o que los sucesos se han ido escalonando para llevarnos a una determinada conclusión o un determinado punto de vista o una determinada actitud con respecto al fenómeno? Bueno, el fenómeno OVNI es realmente impredecible. Cuando
Cuando en el 89 comienzan a pasar estas cosas, y tú fuiste, Miguel, testigo privilegiado de todo aquello con este mismo programa, con El Espacio en Blanco, nosotros, que frecuentemente veníamos también a estos micrófonos, hablábamos de esto, ¿no? De que se estaba disparando todo de tal manera que parecía que en cualquier momento podía haber un contacto o una apertura radical de información y de repente cambiar nuestra idea de el lugar que ocupa la humanidad en el cosmos, saber que ahí hay otros vecinos que nos visitan de vez en cuando, etcétera. Es decir, una especie de cambio radical de paradigma, probablemente como nunca se había producido en la humanidad desde que Colón llegó a América y la comercializó para Europa, ¿no? Para el viejo continente. Pero esto no sucedió. De repente los ovnis mitigaron su presencia de alguna manera, el asunto se desinfló poco a poco, comenzaron a pasar otras cosas que nos preocuparon a todos y hasta ahora. Entonces, la sensación que da es que, o bien quizá estas inteligencias que están detrás de los ovnis, que yo creo que no son de este planeta, se dieron cuenta de que no era el momento de actuar, que todavía no estábamos totalmente preparados y decidieron retrasar el contacto, o bien hicimos nosotros algo mal y dimos la espantada y se echaron para atrás. Evidentemente era una época muy difícil, ¿no? Una época, la de los 80, finales de los 80, en la que ocurrieron cosas curiosísimas. Por ejemplo, en el año 87, en una cumbre que hubo en Ginebra para el desarme de la escalada nuclear que en ese momento mantenían la Unión Soviética y los Estados Unidos, no sé si te acuerdas que Ronald Reagan y Mikhail Gorbachev se dieron la mano. Y Ronald Reagan hizo unas declaraciones explosivas en el sentido de qué bonito sería que recibiéramos una amenaza de seres extraterrestres, porque así tú y yo, es decir, Gorbachev y él, se unirían en contra del enemigo común. Es decir, hasta en las altas cúpulas del poder se hablaba de una eventual llegada de extraterrestres o de una amenaza extraterrestre. Ahora también, en cierta manera, vuelven esos ecos con la situación que ahora mismo vivimos con el presidente nuevo, George Bush, porque su padre, George Bush padre, durante el mandato de su padre se crearon los grandes mitos ufológicos del Majestic 12, de aquel grupo que oculta toda la información sobre los ovnis en el territorio norteamericano, del pacto con los extraterrestres, etcétera, y con George Bush hijo, en cierta manera vuelve a resurgir el miedo. El asunto del escudo antimisiles, por ejemplo, es un remake de la Guerra de las Galaxias, iniciada con Reagan y seguida por George Bush padre, que también tenía como idea proteger al planeta de una posible amenaza exterior. Y ahora volvemos otra vez a repetir curso con eso, ¿no? En fin, no sé dónde va a acabar esto, pero hay muchos elementos para la reflexión, sin duda. Unas cuantas preguntas empiezan a llegar ya, Javier. Por ejemplo, dicen si hay hombres de negro en España, nos preguntan en el chat. No, yo creo que no. Tú vas vestido de negro. Yo hoy voy vestido de negro, pero no creo que haya hombres de negro en el sentido que sin duda el oyente está preguntando. Es decir, que haya una especie de agencia supragubernamental que se dedique a callar testigos, a esconder evidencias y a amenazar a los investigadores. Yo creo que eso no existe en España. Es cierto que en el discurso que iba a dar John Kennedy el día que fue asesinado iba a comenzar diciendo: ciudadanos de la Tierra, no estamos solos. ¿Sabes algo de esto? Sí, es un asunto que ha circulado por foros de internet y por cantidad de lugares, e incluso se está pendiente, esto es un tema muy bonito, de rescatar el discurso original que llevaba John Fitzgerald Kennedy en su bolsillo, que se manchó de su sangre y que compró a alguien y escondió durante todos estos años. Estamos pendientes de que ese discurso pueda revelarse, se pueda incluso hacer una prueba de ADN, se podría hacer perfectamente para autentificar si eso es así o no, y ver si ese ciudadanos de la Tierra no estamos solos, pues era lo que iba a anunciar John Kennedy en Dallas. Hay rumores, y algunos de ellos interesantes, insisto, yo mantengo una postura abierta a ese respecto. No sería de extrañar, Kennedy era bastante peculiar. Nos preguntan cosas sobre humo, sobre manises, vamos a hablar dentro de un momento de ellas. Que cuentes la verdad sobre el caso Roswell, lo vamos a intentar por lo menos dentro de un momentito. ¿Es el sur de España un punto caliente para ver ovnis? Sin duda, sí. Hace una pregunta acerca de Javier Sardá también, pero lo vamos a dejar ahí. Puedes preguntar lo que quieras, no hay problema. ¿Qué opinas, dice, sobre la hipótesis magonia de Jacques Vallée, que relaciona las apariciones de ovnis con la tradición de duendes y hadas? ¿Pueden ser la misma cosa, el mismo fenómeno, la misma inteligencia que se muestra con disfraces diferentes? Yo creo que sí. Jacques Vallée hizo una aportación muy interesante en su libro Pasaporte a Magonia, al hacer esa especie de catálogo donde comparaba apariciones de duendes en el siglo XIII, XIV, XV en adelante con las modernas apariciones de humanoides. Y demostró una cosa: no solo los duendes o las hadas que se describían en la Edad Media como procedentes de nubes y que hacían corrillos en los
sembrados dejando esos círculos, que parte de la mitología francesa, por ejemplo, del norte de Francia, habla desde hace siglos de los círculos de las hadas, no de los círculos de los ovnis. No solamente eso, sino que otro tipo de manifestaciones diabólicas atribuidas a la Virgen o a tantas otras cosas, en realidad podían ser encuentros con tripulantes de estos objetos, entendidos desde la perspectiva cultural de la persona que las veía. Es decir, en el siglo XV no existía la palabra ovni y por lo tanto no se podía utilizar una terminología aséptica o siquiera similar a lo que hoy se hace. Ni siquiera podían formularse la hipótesis extraterrestre, porque ellos no entendían que existiera un universo vasto como nosotros lo conocemos ya, sino que se consideraban el centro de la creación y la creación prácticamente limitada a lo que se veía. El universo era los planetas, las estrellas, eran algo puesto ahí por Dios como adorno para que nosotros gozáramos de ello, pero poco más. Esa era la perspectiva que existía en aquella época. Por lo tanto, pensar que esas manifestaciones feéricas de hadas o de duendes o de criaturas sobrenaturales en el pasado, que vienen en vehículos luminosos, que dejan huellas sobre el terreno, etcétera, pueden ser antiguas manifestaciones de ovnis, es algo bastante obvio, bastante lógico. Preguntan también, y tiene que ver con lo que queríamos tratar en esta primera parte del programa, el caso Roswell. Tú estuviste allí, dicen dónde informarse, y escribiste un libro hace poco sobre el caso Roswell. Bueno, se publicó una nueva edición hace poco de Roswell, secreto de Estado, ¿no? Del libro que escribí a raíz de mis primeras investigaciones sobre el tema y sobre aquella famosa película de las autopsias que surgió en el año 95. Bueno, yo creo que el caso Roswell fue real, que efectivamente se estrelló un objeto de tecnología no humana en Nuevo México en el año... ¿No humana puede ser extraterrestre? Sí, no humana, extraterrestre, desde mi punto de vista, que incluso aquello pudo haber servido en un determinado momento para la revolución tecnológica que se gestó en los Estados Unidos poco después de la Segunda Guerra Mundial y expresamente en Nuevo México. Considera, por ejemplo, que los primeros transistores, la base de la moderna tecnología que nosotros utilizamos ahora mismo, se comenzó a gestar en el verano del 47 en laboratorios de Nuevo México. Esto es mucha casualidad para pensar que no tiene nada que ver con el estrellamiento de un objeto no identificado en esa región, en aquellas fechas. De hecho, se creó una comisión de 3 premios Nobel, que fueron los que desarrollaron los primeros transistores, ¿no? Los grandes avances de la microelectrónica parece que también pudieran tener algo que ver con este asunto. Y a ese respecto, no son cosas que diga yo, son cosas que algunos protagonistas directos de este incidente denunciaron. En el año 97, cuando se cumplían 50 años de este asunto, saltó a la palestra un personaje que se llamaba Philip Corso. Yo tuve la ocasión de entrevistarlo en un par de ocasiones en Italia, una en Roma y otra en San Marino. Y este Philip Corso había sido coronel, había sido uno de los hombres clave de la estrategia de defensa de Eisenhower, del general Eisenhower en Estados Unidos, y este Philip Corso había participado en los sucesos de Roswell. Se le había encomendado crear un comité científico para duplicar tecnología, para hacer lo que ellos llaman reverse engineering, o sea, una especie de ingeniería reversible, coger lo que les interesaba de aquello que había caído en Nuevo México. Y este hombre publica en el año 97, pasados 50 años, pensando que ya se levanta el secreto y la veda militar sobre ese tema, un libro que se titula El día después de Roswell, que no ha sido traducido al castellano, The Day After Roswell, donde da cuenta de toda digamos, los avances tecnológicos que él vio, hasta el punto que él los vio. Y la verdad es que son bastante sorprendentes. Y este señor, el coronel Philip Corso, pidió que le prologara el libro el senador encargado de la defensa, el senador responsable de defensa en Estados Unidos, que se llamaba Storm Thurmond. Este señor, que es un senador, hasta hace poco, creo que todavía sigue, no estoy seguro, en la Casa Blanca, un señor que es nonagenario ya, prologó el libro de Philip Corso diciendo que este señor tenía una trayectoria intachable, hasta que se dio cuenta que el libro no eran las memorias de Philip Corso, sino un libro sobre Roswell. Y en la segunda y demás ediciones se retiró el prólogo por una controversia fuerte que hubo por hablar de algo que es casi tabú, ¿no?, en círculos políticos norteamericanos. Antes de pasar a otro caso increíble, el de Humo, las autopsias esas que nos pusieron en todos los canales de televisión del mundo, en las que se veían supuestos extraterrestres machacados por individuos, ¿eran ciertas o no? Mira, estamos casi en el mismo punto que en el año 95-96. Es decir, no se puede decir todavía si esa película es falsa o si es verdadera. Por una razón, porque faltan datos. Seguimos sin saber si fuera verdadera, pues quiénes fueron los militares implicados en el asunto, con nombres y apellidos. El cámara que la rodó nunca se dio a conocer con su verdadera identidad y por lo tanto no tenemos una base para defenderla.
Y tampoco podemos decir que sea falsa porque no conocemos los nombres de los hipotéticos autores, del hipotético productor, de quién hizo ese maravilloso y bien perpetrado fraude que hubiera requerido de un experto en efectos especiales y de un historiador muy bien preparado. Por lo tanto, seguimos en esa especie de aguas internacionales extrañas o de nadie, ¿no? Donde no se puede todavía decantar la balanza. No obstante, yo sigo haciendo pequeños movimientos de aproximación a los protagonistas de la divulgación de aquella película y ojalá poco a poco se pueda ir desvelando la luz, ¿no? Se puede ir viendo la luz y podamos decir si aquello fue falso o verdadero. Si fue falso, desde mi punto de vista, sin duda fue una maniobra de intoxicación para desprestigiar el caso de enorme calado. Como conclusión, el caso Roswell, un estrellamiento de tecnología no terrestre. Bien, hay una segunda introducción esperando. Os vamos a mostrar también incluso la voz de un supuesto extraterrestre y os vamos a contar un caso increíble que durante un montón de años, décadas incluso, ha estado sorprendiendo a los investigadores. Tras esa introducción os lo contamos. Quizás uno de los casos más misteriosos, extraños, complejos e inquietantes sea el llamado caso Ummo. Comenzó en la década de los 60 y llenaron el país de extrañas misivas, llenas de mensajes y de adelantos desconocidos en la Tierra. Incluso se pudo grabar la voz de uno de esos extraños visitantes de las estrellas. En este segundo tiempo os hablaremos de este extraño caso antes de intentar sacar algunas conclusiones acerca del fenómeno más misterioso de nuestro siglo. Nos ayuda nuestro invitado. Bueno, hay mucha gente joven que se ha unido al Espacio en Blanco, a nuestra experiencia, no sabe lo que es el caso Ummo. Quizás resumirlo un poco, Javier. Bueno, es resumir 30 años o más de 30 años en un minuto, pero bueno, lo intentaré. Caso Ummo surge en la España de finales de los años 60, cuando un grupo de personas de Madrid y de Barcelona comienzan a recibir cartas mecanografiadas supuestamente elaboradas por orden de unos extraterrestres que se habían infiltrado en nuestra sociedad y que comenzaron a emitir informes de todo tipo sobre su sociedad, sobre su estructura militar, sobre cómo habían llegado aquí, sobre sus naves, sobre su comida, sobre todo, ¿no? Y ese abundante material es distribuido durante casi 3 décadas ininterrumpidamente a estas personas. Se reciben llamadas telefónicas, también de estos supuestos extraterrestres con una voz extraña, gangosa, peculiar, que luego escucharemos. Y se crea una enorme controversia porque supuestamente la gran consigna de estos alienígenas, entre comillas, es el no nos crean y sobre todo no divulguen que estamos aquí. Somos una especie, al menos se presentaban así, somos una especie de pequeña célula de investigación que está infiltrada en su planeta para, investigarles a ustedes, ¿no? Y se creó un gran mito en torno a este asunto hasta el punto de que grandes astrofísicos y científicos de otros países, como por ejemplo Jean-Pierre Petit en Francia, que trabajaba en el Centro Nacional de Estudios Espaciales de Toulouse y gente así, comenzaron a interesarse por el contenido científico de algunos de estos informes. Dijeron que ahí había una base técnica y de alto nivel intelectual fuerte. Y se asentó lo que desde mi punto de vista es un mito, es decir, yo no creo que esos extraterrestres hayan existido en verdad y que pienso que todo este asunto fue un fenomenal montaje, pero es un tema en el que yo sigo preocupado e interesado y sigo investigándolo a ratos. Hace 3-4 años que no toco prácticamente la documentación relativa a Ummo, pero es uno de mis compromisos, es decir, el un día contar todo lo que hay de verdad, ¿no? Sobre esto discutí mucho también con Antonio Rivera, que hace poco tuvimos el programa y él decía que aunque muchos investigadores jóvenes decíais que era un mito y no era cierto, él sabía que era una historia real. Sí, porque Antonio lo vivió de una manera muy personal. Él publicó los grandes libros que existen sobre el tema Ummo, fueron publicados por Antonio. Él contradijo esa consigna umita de no divulgar la existencia de esta gente y publicó los libros que hoy se conocen del tema y que están en algunas librerías todavía. Publicó los informes, o muchos de los informes más jugosos recibidos por distintas personas en este país, y él dio carta de naturaleza a este asunto a raíz de un avistamiento
que ocurrió en junio de 1967 en una barriada a las afueras de Madrid, en San José de Valderas. Al parecer, dos fotógrafos obtuvieron imágenes de un platillo volante con un extraño signo en la panza, una especie de H con una barra en medio, que se correspondía con el emblema que aparecía en los informes de Humo. Esas fotografías fueron publicadas en el ya desaparecido diario Informaciones, en la primera página, en Madrid. Y aquello, para los creyentes en el asunto de los humitas, que se reunían todos en un céntrico café madrileño, fue la confirmación de que los extraterrestres estaban aquí. Luego, cuando uno investiga con cierto detalle el caso, averigua cómo fue la publicación de esas fotos en el diario Informaciones a través de un fotógrafo anónimo, investiga las imágenes y descubre que son muy fácilmente reproducibles, se da cuenta de que aquello fue un montaje en el que cayó como un pardillo el director de Informaciones en aquella época. Pero que, claro, hay que ponerse la mentalidad del año 67. Algo que aparecía en la primera página de un periódico era casi como un edicto de Franco. Es decir, aquello iba a misa con seguridad. Era verdad o sí. Y la gente que estaba al tanto, los iniciados en el secreto de los humitas y que recibían cartas, al ver aquellas fotos en la primera página del diario Informaciones, pensaron que efectivamente los extraterrestres estaban aquí y que los humitas eran tan reales como el caudillo, vamos. Es curioso porque decías el símbolo de humo, el ovni parece que aterrizó en Voronev, ese supuesto ovni también decían que llevaba ese mismo símbolo. Fue una gran paradoja, es cierto, Miguel. Cuando la agencia TASS divulga los primeros esquemas de lo que habían visto los testigos en Voronezh en el año 89, divulga una imagen en la que aparece esa esfera que había aterrizado en Voronezh con exactamente el mismo símbolo que había aparecido en el OVNI de San José de Valderas de 1967 en España. Pero hay un detalle. La agencia TASS entrega a la prensa no solamente los esquemas de los niños, sino las fotos de San José de Valderas. Es decir, ellos estaban al tanto de aquel asunto. Desde mi punto de vista, yo creo que aquello fue un intento de intoxicación del caso Humo, es decir, que quisieron empezar a mezclarlo con otras cosas. Primero dieron las fotos de San José de Valderas, que estaban desprestigiadas en muchos entornos de expertos en el tema OVNI internacionales. Luego comenzaron a hablar de que los marcianos que habían bajado en Voronezh habían desintegrado a un niño con una pistola de rayos láser. Luego que a uno de los extraterrestres se le había caído una piedra del zapato y que la estaban investigando. En fin, empezaron a decir una serie de cosas que terminaron minando la credibilidad del suceso inicial y que terminó diluyéndose definitivamente cuando apareció la noticia de la caída del muro de Berlín, ¿no? Sin embargo, es curioso también con esa historia porque decían que estos seres mandaban cartas desde diferentes partes del mundo, sí. Australia, Sudáfrica, etcétera. Yo recuerdo una de ellas con Fernando Sexma, que fue una de las personas hace muchos años que lanzó este asunto, donde se decía la forma para hacer fotografías tridimensionales, sí. Cuando aquí todavía no sabía nada, no se tenía idea acerca de eso. Fue 2 años o 3 años después, cuando no sé si fue Kodak o alguna de ellas, o alguna japonesa, sacaron un posible invento de fotografía tridimensional. Quien estaba detrás de Humo no era un pardillo, es decir, yo creo que no era un extraterrestre, pero desde luego no era un terrestre tonto, ni muchísimo menos. Era alguien muy bien informado, o un grupo de ellos muy bien informados y que accedían a datos y materiales privilegiados. Por ejemplo, cuando se produce el caso del avistamiento de San José de Valderas, se produce un supuesto aterrizaje también en Santa Mónica, que es otra zona cercana a Madrid, y se encuentran unos tubitos de metal con un material dentro. Bueno, ese material, que en su momento se analizó, resultó ser un material que se utilizaba para recubrir satélites artificiales. No era extraterrestre propiamente dicho, pero sí era un material de tecnología espacial que no estaba al alcance de cualquier españolito del año 67 en absoluto. Es decir, que era alguien o bien introducido en círculos científicos o bien muy conectado con la industria aeroespacial francesa, que en aquel momento ya era boyante y utilizaba ese material, o bien conectado con los Estados Unidos y con los fabricantes de satélites de esa tecnología en aquella época. En cuanto a lo de las fotografías tridimensionales, no era algo que se conociera en aquella época, estamos hablando de los años 65, 66 aproximadamente, pero tampoco era algo que se desconociera, es decir, ya existían prototipos, pequeños intentos en determinados laboratorios por hacer ese tipo de imágenes y por lo tanto podía haberse accedido a ese material y haber impresionado a Fernando Sexma en su momento trayendo ese material de cualquier lugar de la Tierra. Es decir, de nuevo,
una fotografía extraterrestre, una fotografía tridimensional no quiere decir que fuera extraterrestre en absoluto, ¿no? Todo un misterio que para mucha gente está ya desvelado, pero era curioso porque esos seres se comunicaban de vez en cuando por teléfono con algunos terrestres y tenían una voz muy extraña porque no tenían glotis. Sí, ellos decían que tenían vocales. un problema en las cuerdas vocales. Contaban un cuento maravilloso que decía que a fuerza de utilizar las capacidades telepáticas en su planeta, en Hummo, se les habían atrofiado las cuerdas vocales y que cuando tuvieron que llegar aquí en la Tierra se tuvieron que colocar un aparato en la garganta para potenciar un poco el silbido pequeño de sus cuerdas vocales atrofiadas. Vamos a escuchar un testimonio, una grabación un poco insistente porque la persona que está al otro lado del teléfono no se entera de lo que dice el extraterrestre, pero lo escuchamos. Esta es la supuesta voz de un humita, un ser extraterrestre, que habla por teléfono con un ser terrestre. Escuchemos. Sí, me ha dicho usted últimamente que no formulen, desde luego yo les voy a transmitir los saludos a todos los hermanos que estamos aquí reunidos, efectivamente. Pero ¿me ha dicho usted alguna cosa más? No formulen preguntas. ¿No formulen? Preguntas. Perdón, no formulen, no entiendo la palabra siguiente. No formulen preguntas. No formulen preguntas. Sus hermanos. A sus hermanos. Sí. Reunidos. Domicilio. A mis hermanos. Sí. Ah, bien, de acuerdo. O sea, no desean que formulemos preguntas a sus hermanos. Suplicamos perdón. Sí. Suplicamos perdón. Sí. Señor. Sí, solicitan perdón. Desconecto. Sí. Comunicación. Sí. Señor. Sí. Desconecto. Un viaje hacia otros mundos. Tres y 40, 2 y 40 en las Islas Canarias. Será una breve historia de los ovnis, rescatado del archivo del espacio en blanco. Un preludio al tema de la semana que viene. Atentos, vamos a hablar sobre extraterrestres, un tema que nos... Y el experimento más importante que está haciendo la ciencia lo llaman la máquina de Dios. De ella queremos hablar ahora con uno de sus responsables. Hasta Ginebra nos vamos. En las últimas semanas ha saltado la polémica. Uno de los proyectos científicos más importantes de la historia del hombre ha sembrado la discordia entre la comunidad científica y la sociedad. Nos referimos al acelerador de partículas. En estos días se ultimaban los detalles para dar inicio a uno de los experimentos más inquietantes de la historia. Un experimento que podría acercarnos al inicio de la materia, a su origen. Lo llaman la máquina de Dios. Y se trata de crear un vacío más absoluto que el del espacio, con una temperatura próxima al cero absoluto. Y lo que intenta es conocer cómo se creó el universo, descubrir la partícula de Dios, el bosón de Higgs. Pero algunos científicos como Stephen Hawking dicen que este experimento puede crear un agujero negro que podría tragarse a todo el planeta en unos pocos minutos. Para aclarar este tema, nos vamos hasta Ginebra. Allí se encuentra uno de los científicos españoles responsables del proyecto. Pues ya estamos en comunicación con Juan Antonio Fuster, gestor del área de física de partículas del Ministerio de Ciencias e Innovación y profesor de investigación del CSIC. Buenas noches, don Juan Antonio. ¿Cómo está usted? Buenas noches, Miguel. No te voy a tratar de usted, ¿eh? ¿Qué hace un científico serio en un sitio como ese ahí en Ginebra haciendo esas cosas que estáis haciendo? Bueno, pues los científicos más serios están ahí, en ese sitio de Ginebra que dices tú. ¿Qué tal es el ambiente? Te quería preguntar, ¿qué tal es el ambiente entre la gente? Hay mucha gente. ¿Cuánta gente está trabajando en el proyecto? Bueno, esto es un proyecto que se viene realizando desde hace ya más de 20 años y
habrá reunido del orden de 8.000, 10.000 científicos. Hay unos cuantos españoles, ¿verdad? Los españoles yo creo que es la primera vez que tenemos una posición visible, y además visible desde el principio, no digamos en una fase final, sino realmente desde que ha empezado este proyecto hace 20 años, con diseños, con construcción, y esperemos que ahora en la explotación de los datos pues también tengamos un papel pues importante, ¿no? Ya. ¿Qué es ese acelerador de partículas? La máquina de Dios la llaman. La máquina de Dios, sí. No es la máquina de Dios. En algunos sitios lo llaman así, ¿sabes? Bueno, pero no lo es. Bien, cuéntanos. Es una máquina hecha por el hombre. Cuéntanos, para la gente que no sabemos mucho de física, que la suspendíamos, pues, esas cosas, ¿qué es ese acelerador? Bueno, pues un acelerador lo que hace esencialmente es como un microscopio, pero... Hay mucha gente que piensa que la ciencia, la medicina va a hacer que lleguemos a ser inmortales y perfectos, y que gracias a todos los avances vamos a poder vivir casi eternamente. Y eso dice nuestro próximo invitado, un investigador, Salvador Macip, que está en Inglaterra. Buenas noches, Salvador. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, ¿y tú? Bien, bien. ¿Vamos a poder llegar a ser inmortales y perfectos, como cuentas más o menos en tu libro? No sé si este va a ser una realidad o no. En el libro hablo por lo menos de la posibilidad o de que este sería uno de los objetivos o uno de los fines en los cuales la ciencia está trabajando actualmente. Inmortales no sé si llegaremos a ser, vivir un poco más, yo espero que sí, y perfectos ya veremos. Últimamente lo que sí nos asombra con la ciencia son la cantidad de avances que se están dando. Se descubre el genoma, el mapa humano, se pueden hacer casi cosas a la carta. Hay un montón de cosas en las que nos estamos sorprendiendo con la ciencia. ¿Crees que va a haber mucho más sorpresas todavía? Sí. Yo creo que estamos justo empezando. Estamos viviendo un momento clave, creo yo, en la ciencia biomédica, en la medicina y en las ciencias biológicas, que estamos empezando tenemos tantos datos ya acumulados, tantos conocimientos, que vamos a pronto a ver cómo los aplicamos para mejorar la salud y para hacernos eso un poco más inmortales y más perfectos. En los próximos años yo creo que veremos grandes cambios. Tú estás investigando en la Universidad de Leicester en el Reino Unido. Exacto. Eres profesor de mecanismos de muerte celular. Sí, suena bien, ¿verdad? Suena raro, por lo menos, sí. Sí, no, la muerte celular es una cosa más importante de lo que parece. Es uno de los mecanismos que tenemos en el cuerpo para muchas cosas, pero una de las más importantes, por ejemplo, es cuando una célula empieza a comportarse de forma extraña. Lo más rápido, lo mejor que se puede hacer es obligarla a suicidarse, a que se muera y se elimine, y así se elimina el riesgo también. ¿Y eso se hace? ¿Se puede hacer? Sí, esto es una de las cosas que nuestro organismo hace normalmente, y es uno de los mecanismos que tenemos, por ejemplo, para evitar el cáncer. Si sabemos controlarlo y si sabemos cómo dirigirlo, podríamos, en principio, tratar mejor el cáncer. Ya. ¿Tú eres investigador de genética molecular? Sí, bueno, esto sería una de las cosas que he estudiado es la genética molecular, podría decirse. ¿Y ahora qué estás investigando? Básicamente mi trabajo se centra en el cáncer, en buscar, intentar entender por qué pasa un cáncer, cuáles son los mecanismos a nivel genético y celular de que un cáncer aparezca, y cómo podemos usar esta información para intentar frenarlo. Y esto me está llevando también a estudiar cosas como los radicales de oxígeno, que son parte importante de nuestras defensas contra el cáncer, y también el envejecimiento celular, que está también bastante relacionado con lo que sería el cáncer. ¿Y te tienes que ir al Reino Unido a investigar? Porque aquí en España no se investiga, ¿no te dejan? ¿O? No, sí, en España se investiga mucho y de muy nivel y muy bien. Lo que pasa es que no hay sitio para todos, aún no hay, el gobierno aún no ha invertido suficiente dinero. Ha cambiado mucho las cosas desde que me marché hace ahora como 10 años, pero aún no estamos a nivel de otros países, como por ejemplo Inglaterra, donde estoy ahora, donde la inversión del Estado y de las fundaciones privadas es mucho más importante, y donde se puede hacer cosas más, podemos trabajar mejor. Ya, pero hay un montón de españoles, eso sí, investigando por ahí fuera de España, ¿eh? Sí, somos muchísimos los que estamos fuera. Yo creo que investigadores de mucho nivel, o sea, como decía antes, en España hay gente muy buena, pero también hay gente muy buena fuera que aún no ha vuelto, y yo creo por lo que falta aún faltan más plazas, aún falta más inversión. Bueno, pues si te parece, hablemos quizás de las preguntas que te haría la gente normal cuando se enfrenta a una obra como lo que tú has publicado, Inmortales y Perfectos. Venga. El cáncer, ¿qué es el cáncer? Es una palabra maldita que cuando se nombra todo el mundo se pone a temblar y cree que ya no hay remedio. Si tienes un cáncer te mueres irremisiblemente, ¿es así? No, y esto en el libro quería dejarlo muy claro. El cáncer sin duda es una enfermedad muy grave, pero no es mortal en todos los casos. Hemos avanzado muchísimo en lo que es el diagnóstico precoz. Conseguimos descubrir los cánceres mucho antes de lo que se hacía antes, y conseguimos así poderlos eliminar y tratar con mucho más éxito. Poco a poco iremos viendo aún más mejoras en este campo, y
seremos capaces de ir controlando mejor el cáncer. ¿Por qué se produce? ¿Y por qué se produce en todas las partes del cuerpo? Que no está localizado en un sitio, sino que de repente te puede dar en cualquier lugar. Sí, el cáncer es una enfermedad muy especial, muy curiosa. De hecho, no es una enfermedad, sino es un grupo de enfermedades que llamamos cáncer, que son todas, de hecho, bastante diferentes y con principios genéticos y con bases bastante diferentes. Lo común de todas ellas es que una célula de nuestro cuerpo decide o empieza a crecer y a dividirse sin control, sin seguir las pautas que tiene marcadas. ¿Y por qué hace eso? Discúlpame que te... Normalmente es porque ha recibido algún tipo de daño, su DNA se ha dañado y se han activado una serie de genes que normalmente no tendrían que estar activados, o se han desactivado otros que tendrían que estar activados. Esto hace que, pues es lo que decía antes, actúe un poco por libre, se salte las normas y empiece a dividirse cuando no tendría que hacerlo. Esto es, después de un tiempo, lo que pasa es lo que conocemos como el tumor, una masa de células que se ha formado a partir de esta célula original que va creciendo sin parar y que es lo que poco a poco va a empezar a darnos problemas. El principal problema de los cuales al final es lo que se llama la metástasis, que es cuando las células de este tumor empiezan a viajar por la sangre y se establecen en otros órganos, en otros tejidos, que es lo que decíamos al principio, de que entonces el cáncer se expande por todo el cuerpo, que es lo que normalmente mata al individuo. Son células tremendas, ¿no? Porque de repente salen de un sitio y se pueden ir a otro, enquistar o ir a otro y contagiar esa enfermedad. Sí, tienen una serie de peculiaridades que hemos ido descubriendo con el tiempo que son realmente fascinantes. Perdona, ¿que no tienen el resto de las células normales? ¿O? Exacto, sí. Por ejemplo, las células del cáncer son inmortales, una cosa que nuestras células normales no son. ¿Sí? Todas las células de nuestro organismo tienen una fecha de caducidad y llega un momento que se paran y que se mueren o que se quedan ahí jubiladas, digamos. Las células cancerosas, una de las primeras cosas que hacen es aprender a superar este límite y a vivir sin parar, sin fin. Y hay muchas otras características que las hacen únicas. Por ejemplo, esta habilidad que tienen de salirse de su tejido cuando normalmente todas las células se quedan más o menos en su casa. Estas aprenden a viajar y a establecerse en otro tejido, en la otra punta del cuerpo, y ahí volver a crecer y volver a formar tumores. Esto es realmente increíble. ¿Y qué tipo de información les ha cambiado este tipo de células? Y además, ¿el cáncer es una enfermedad de ahora o lo ha habido siempre? No, el cáncer es una cosa que creo que es inherente al cuerpo humano y a todos los organismos vivos multicelulares por el hecho de que cuando las células se dividen, cuando vamos avanzando en nuestra edad, el DNA de las células siempre acaba dañándose de una manera u otra. Estamos expuestos a muchas sustancias tóxicas que pueden dañar nuestro DNA y el mismo hecho de irse dividiendo las células puede generar errores en el DNA. Esto hace que cuando llevamos un cierto tiempo viviendo, estos errores se acumulan y pueden crearse estos problemas que decíamos a nivel de genes que se activan o se desactivan cuando no les toca. Por eso creo que el cáncer siempre ha estado ahí, siempre es un problema que tendremos y que ahora, por eso es tan difícil también de solucionar, porque es muy inherente al sistema mismo de lo que es la vida. Pero creo que poco a poco vamos a poder intentar, lo que decíamos antes, controlarlo mejor. ¿Controlarlo se podrá curar? Curar es una palabra muy gorda, digamos. Todos los científicos, si les preguntas, todos los que trabajamos en cáncer, si les preguntas si vamos a curar el cáncer, siempre responden con evasivas o con mucha precaución, porque curar es difícil, porque estas células cancerosas, estas peculiaridades que tienen, una de ellas es que solo que se escape una célula puede formar de nuevo un tumor. Por eso, creer que vamos a poder eliminar todas las células de un cáncer es bastante optimista, es difícil. Eso no quiere decir, esto parece negativo, pero no quiere decir esto que no podamos hacer frente al cáncer y vencerlo de alguna manera. Lo que los científicos estamos intentando ahora, más que curarlo, es controlarlo, es frenarlo, congelarlo en un estado latente, y que podamos, aunque tengamos cáncer, podamos vivir con este cáncer muchos años y no necesariamente morir de este cáncer. Convertirlo, digamos, en una enfermedad crónica, por ejemplo, comparable a lo que podría ser una diabetes o un problema, o los problemas de corazón. Tú te tomas tus pastillas por la mañana para controlar tu presión o lo que sea, y de la misma manera pensamos que un día podremos tomar nuestras pastillas para controlar el cáncer y así ir viviendo tranquilamente. ¿Estamos cerca de eso? Estamos un poquito, cada día un poco más cerca. Sin duda queda mucho aún para llegar a este punto, pero yo creo que en los próximos 10-20 años veremos cambios muy importantes en este sentido. Esta noche abriendo la puerta hacia el mundo de la ciencia, hacia el mundo de la medicina, tratando de buscar si podemos ser inmortales y perfectos, con Salvador Macip. Salvador, cambiamos un poco de tema porque quiero tocar muchas cosas muy rápidamente para que nos instruyas y nos des un poco de luz. Las células madre es otro de los inventos, otra de las noticias que nos han asombrado en los últimos tiempos. De repente se descubre una célula que puede casi curar todo o formar otro tipo de organismos dentro
de nuestro cuerpo, ¿no? Sí, exacto. O sea, la célula madre, de hecho, ha estado siempre ahí. Es lo que cuando empezamos, cuando digamos se fecunda el óvulo, cuando empieza a formarse el organismo, aquel embrión está lleno de células madre. Entonces, lo que estamos aprendiendo ahora últimamente es a cómo usar estas células madre o el potencial que tiene estas células madre para curar, para lo que decías tú, para generar órganos o tejidos en el laboratorio que después podríamos implantar en la persona para sustituir tejidos que estuvieran dañados, por ejemplo, debido a enfermedades o debido al mismo envejecimiento. Cuando tiene que funcionar un riñón, podríamos, en teoría, usando células madre, generar estos riñones artificiales para ponerlos en las personas y así de esta manera pues ser un poco más sanos e incluso alargar la vida, como decíamos antes, vivir un poco más y mejor. Con esas células madre, ¿qué se ha podido conseguir ya? De hecho, no mucho. O sea, estamos en una fase de promesas. Estamos en una fase de que estamos dándonos cuenta de todas las cosas que podrían ser posibles, pero aún hay muchos obstáculos técnicos y éticos que hay que superar. Se está vendiendo en algunos países algunas terapias con células madre que los expertos suelen decir que hay que ir con mucha precaución porque aún no sabemos realmente cómo funcionan, si funcionan o son seguras. En Estados Unidos, que son un poco los pioneros en la ciencia y los que van con más cuidado con estas cosas, están aún estudiando si son factibles o no, si son seguras las terapias con células madre. Es decir, estamos aún en fases muy muy iniciales y no sabemos hasta dónde hasta dónde llegaremos con estas técnicas. Pero si las promesas se cumplen, realmente podríamos hacer un montón de cosas inimaginables. Más preguntas. ¿Se puede elegir, o uno va a poder elegir dentro de poco el sexo de sus hijos y las características? Tener un hijo alto, rubio, bajo y moreno, o alto y moreno, con ojos verdes, que tenga 200 de coeficiente intelectual, y que sea guapo, inteligente, etcétera, etcétera. O una hija. De momento no, y no creo que en un futuro próximo estemos tan capacitados para hacer esto. Esto implicaría, primero, que somos capaces de entender qué genes en nuestro ADN, qué parte de nuestro genoma da cada una de estas características que hemos dicho. O sea, cuál es el gen responsable para que seamos altos o guapos o más listos. De momento no sabemos nada de toda esta información, no la sabemos, y de hecho lo que sabemos es que es mucho más complicado que esto, que normalmente no es un solo gen el que define todas estas cosas, que hay muchos genes actuando conjuntamente que contribuyen a todos estos factores. Y aunque supiéramos realmente qué genes tendríamos que modificar para obtener todas estas características, aún nos quedaría el hecho de cómo hacemos para modificarlos, que no es sencillo. Se puede hacer en animales, de alguna manera hemos conseguido manipular los genes de animales, pero aún estamos bastante lejos de poderlo hacer en humanos. Sin embargo, sí podemos elegir el sexo de nuestro hijo, ¿no? Bueno, de hecho, esto se hace en algunas técnicas de fecundación in vitro, que en ese caso es bastante fácil porque se generan normalmente bastantes embriones y de estos embriones pues puedes decidir escoger uno de ellos, de los que sean machos o hembras, en función de lo que quieras. Esto es fácil porque sabemos cuál es la diferencia entre un macho y una hembra. Sabemos que uno tiene dos X en los cromosomas y otro tiene una X y una Y. Entonces podemos escoger cuáles de ellos son. De aquí a poder escoger otras características más finas, como decíamos, de color de ojos o de características físicas buenas o diferentes, es un poco más difícil. Hablemos de otra cosa. Antes comentabas que trabajabas con los radicales. ¿Eso puede servir para frenar el envejecimiento? De hecho, hemos descubierto, se ha descubierto en los últimos años que hace un poco de tiempo ya de esto, que los radicales de oxígeno, que son unos productos secundarios que aparecen debido a la respiración, debido a que usamos oxígeno para vivir, estos radicales de oxígeno lo que hacen es dañar progresivamente nuestras células, nuestro ADN, y hacer que estas células vayan envejeciendo. O sea, se cree que la generación de estos radicales de oxígeno por nuestras células es lo que nos hace envejecer, o por lo menos uno de las razones por las cuales envejecemos. Entonces, parece claro pensar que parece fácil decir que si los oxidantes, los radicales de oxígeno nos oxidan y nos envejecen, usar antioxidantes contra estas cosas podría frenar el envejecimiento. Se está investigando en estas líneas, pero hay que decir que hasta el momento no se ha encontrado que los antioxidantes, de la forma que los conocemos, por ejemplo la vitamina C o por ejemplo esas pastillas que se venden a veces en farmacias, nada de esto se ha visto que pueda frenar el envejecimiento. Esto no quiere decir que eso no sea una línea válida de investigación y que en el futuro encontremos algo que nos permita evitar que estos oxidantes, que estos radicales de oxígeno dañen nuestras células, pero de momento aún estamos estudiándolo.
La clonación es otro de los temas que durante un tiempo ha sorprendido mucho a la gente. Se han clonado animales. ¿Se puede clonar a un ser humano? Parece que tenemos la técnica ya necesaria para hacerlo. Tenemos los primeros pasos, aún no tenemos todas las técnicas dominadas para clonar humanos, pero tenemos las primeras técnicas más o menos estudiadas que nos permitirían avanzar hacia la clonación de humanos. Lo que pasa es que hay muchos problemas técnicos y una vez más hay problemas éticos ahí que hay que considerar, pero lo que estamos haciendo los científicos, los que trabajan en células madre normalmente, o en células madre en clonación, es usar las técnicas estas de clonación para lo que decíamos antes de la medicina regenerativa, esta capacidad que tienen las células madre de generar órganos nuevos que podríamos implantar en las personas. Con la clonación lo que conseguiríamos es que estas células madre que sacaríamos de embriones tuvieran nuestro propio ADN, lo que es muy importante si queremos trasplantarlas en nuestro organismo para evitar el rechazo. Entonces, lo que es la clonación terapéutica, esto de usar clonación con células madre para regenerar organismos, estamos avanzando bastante en este campo. Lo que es clonación pura y dura, lo que se entiende, digamos, de generar individuos clónicos, es algo que en principio no es tan interesante como la clonación como terapia, y que se está investigando, pero no tanto, y que hay aún muchas dificultades técnicas que hay que superar. Pero mediante esta técnica sí podríamos conseguir órganos para trasplantes, ¿no? Sí, esto sería realmente la gran, otra vez promesa, la gran utilidad de las técnicas de clonación serían para generar órganos en el laboratorio, no para generar personas como la gente piensa. Se piensa cuando hablamos de clonación, todos estamos pensando en el ejército de clones de la Guerra de las Galaxias o en ejércitos de gente todos iguales y perfectos. La clonación está más bien pensada a lo que decía antes, a intentar encontrar la forma de que generando tejidos en el laboratorio, cuando los pongamos en el organismo, no sean rechazados. ¿Se puede crear vida artificial con la técnica que hasta ahora se ha desarrollado? Una vez más, estamos en los primeros pasos, yo creo, de generar vida en el laboratorio. Cuando hablamos de vida, una vez más, hay que pensar que, es una diferencia en crear vida a nivel de bacterias o a nivel de organismos que son una sola célula, a crear vida cuando hablamos de hombres o personas o animales que son organismos mucho más complejos. Entonces, los primeros pasos para crear vida simple en el laboratorio ya se han hecho y estamos avanzando por esta línea. Yo creo que crear personas o humanos en el laboratorio es algo que va a ser muy difícil, no sé si nunca lo llegaremos a ver, especialmente cuando hay una forma mucho más fácil de crear humanos, que es la reproducción normal y corriente que usamos cada día. No sé si tiene mucho sentido crearlos en el laboratorio. ¿La ciencia avanza por un camino conocido o hay muchas cosas que se nos ocultan, misteriosas, que de repente nos pueden dar una sorpresa? Como por ejemplo se me ocurre lo que hacían los médicos que estaban con Hitler, que hacían experimentos súper extraños para tratar de hacer un ser superior. Es decir, ¿se nos cuenta todo lo que la ciencia va descubriendo o hay mucho secretismo todavía en todo esto? No, yo creo que yo estoy bastante seguro de que todo lo que se hace se explica. O sea, una de las cosas básicas de los científicos para poder avanzar entre nosotros es contarnos todo lo que hacemos, y todo lo que contamos un momento u otro llega al público. O sea, no hay secretos que la gente pueda creer que estamos haciendo cosas que no contamos. De hecho, precisamente el hecho de explicar todo lo que hacemos es lo que está generando todos estos debates éticos que puede haber alrededor de las células madre, de trabajar con embriones. Y quizás el único problema es que no nos explicamos suficientemente bien. O sea, estamos explicando lo que hacemos, pero a veces no queda muy claro, no se entiende mucho. Esto es uno de los motivos por los cuales también he escrito este libro, es para intentar explicar a la gente lo que estamos haciendo, lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer, a dónde creemos que vamos a poder llegar y cómo vamos a llegar ahí, y qué significa realmente cuando estamos hablando de células madre o de clonación o del genoma humano, qué queremos decir cuando hablamos de todo esto. Por lo menos tú lo explicas bastante clarito, yo me estoy enterando. Gracias. Hablemos del genoma humano. El genoma humano, cuando lo descubrieron, decían que era como el ladrillo primigenio que construye al ser humano. ¿Es así? Sí, es un poco el código de la vida, un poco de nuestro libro de instrucciones para crear un organismo, un ser humano en este caso. El paralelismo podría ser es realmente como un libro que podemos leer, donde hay las instrucciones que nos permitirían empezar a partir de una célula, empezar a generar esta cosa fabulosa que es el cuerpo humano, y también cómo mantener este cuerpo humano en funcionamiento y en salud, funcionando a lo largo de los años. Somos capaces de leer este libro, aún no somos capaces de entenderlo, y mucho menos aún no somos capaces de modificarlo, de cambiar las palabras de este libro, pero en eso estamos. Cuando lo sepamos leer y traducir, podremos poner esos ladrillos donde queramos y teóricamente construir lo que se nos antoje.
Teóricamente hasta cierto punto podríamos hacer alguna de estas cosas. Veremos hasta dónde podremos llegar, hasta dónde los conocimientos nos permitirán llegar. Yo creo que sí, que veremos cosas fabulosas en los próximos años a partir del punto que estamos ahora, de que empezamos a entender lo que hay escrito en este libro. Creo que veremos en algún momento también que vamos a ser capaces de jugar un poco con esta información para conseguir que, más que lo que decíamos antes de que seamos todos rubios y guapos y altos, que es una cosa que tiene una utilidad bastante poco, no sé, yo creo que relativa, que seamos todos guapos realmente no es tan importante, pero Cierto. sí que seamos resistentes a enfermedades, o que por ejemplo seamos capaces de encontrar el gen que nos permite ser resistentes al cáncer, por ejemplo. Esto sería un gran avance para la humanidad. Algunos sectores tachan a los científicos, quizá como tú, que queréis ser como dioses. De repente ya estamos a punto de entender los últimos secretos de la vida, con lo cual podemos manipularla, podéis llegar a ser como dioses. ¿Os sentís así? No, ni mucho menos, no creo. Bueno, yo creo que es el hecho de que ver al científico como Dios, o como alguien que tiene un conocimiento que el resto de los mortales no tiene, es algo que ha pasado desde el principio de los tiempos, desde que se inventó la ciencia, digamos. Siempre ha habido este miedo de que el científico sabe más que el resto de la humanidad, y que puede usar este conocimiento para hacer cosas impensables. Es cierto, cada vez sabemos más, cada vez podemos hacer más cosas, pero ni mucho menos tenemos el poder absoluto, y siempre lo hacemos. Cualquier cosa que somos capaces de hacer, la hacemos siempre en público y contando con la supervisión y con el debate de la gente. Por lo menos esto es lo que ha ido pasando a lo largo de la historia. Yo que confío y creo que es lo que seguiremos viendo. La ciencia va a ir avanzando, siempre yendo hacia territorios desconocidos y nuevos para nosotros, que siempre nos van a dar miedo, siempre nos van a parecer fabulosos y extraños y con un potencial terrible para hacer el bien y para hacer el mal, pero que la sociedad va a ir avanzando en paralelo, y vamos a acostumbrarnos a estos avances, y vamos a saber manejarlos y a saber sobrevivir. Hay quien dice que no hemos sido creados por Dios, no venimos de una teoría de la evolución, no hemos ido evolucionando, sino que una serie de seres extraterrestres llegaron y mediante una manipulación genética crearon al hombre. ¿Qué crees de esto? ¿El ser humano puede llegar a conseguir eso no tardando mucho? Desde el punto de vista científico, yo estoy acostumbrado, y es la forma que intento pensar, es no sacar conclusiones sin tener toda la información en la mano, sin tener pruebas de todo lo que se dice. Entonces, es importante, creo, para el científico separar lo que son creencias de lo que son realidades, lo que son hechos. Entonces, cada uno obviamente puede tener sus creencias religiosas o éticas o lo que sea, pero yo creo que desde el punto de cuando hablamos de ciencia, cuando hablamos de descubrimientos, cuando hablamos de las cosas que se pueden hacer, de dónde venimos y hacia dónde vamos, tenemos la obligación, todos los científicos y el público en general, de valorar la información, de escuchar y ver y entender las pruebas que tenemos, y sacar conclusiones solo de pruebas, no de creencias, no de cosas que pueden o pueden no ser ciertas. Yo creo que los datos y las cosas las tenemos en nuestras manos, y de ahí podemos sacar conclusiones. Y no creo ahora mismo que haya ningún dato, ninguna conclusión que nos permita decir que podemos venir de extraterrestres y de manipulaciones extraterrestres. Que no digo que no sea posible, pero puede ser posible esto como cualquier otra cosa. Creer en cosas está muy bien, y es una cosa que el ser humano lo hace por defecto, pero solo hay que valorar lo que son realmente teorías científicas y lo que son simples creencias. Inmortales y perfectos, cómo la medicina cambiará radicalmente nuestras vidas, de Salvador Mocip. Gracias, Salvador. Antes de marcharte, consejos para vivir bien, para llegar, si no ser inmortales, vivir una vida sana, saludable, sin que nos ataquen esas cosas raras que hay por ahí. Sí, hay consejos más fáciles de seguir de lo que parece. Uno que está muy claro es dejar de fumar todos y ya inmediatamente, ¿sí? Porque fumar es malo. Esto ya lo vienen diciendo los médicos hace décadas, pero cada vez lo tenemos más claro. Fumar da muchos problemas, y si consiguiéramos dejar de fumar, por ejemplo, se podrían eliminar 1 de cada 3 cánceres, y esto es una cosa bastante importante. Uh-huh. Después de esto, otro consejo bastante fácil y sencillo es comer de forma equilibrada y sana, de forma variada, sin excesos, y moderándonos con lo que es el consumo de alcohol, el consumo de grasas, una forma, lo que también se viene diciendo hace tiempo, de hacer una dieta mediterránea, una dieta que tenga un poquito de todo y sin pasarse de nada. Y junto con esto, combinándolo con ejercicio, estas 3 cosas, ejercicio, una dieta sana y dejar de fumar, nos permitiría alargar la vida bastante más de lo que nos creemos. Gracias, Salvador, por tus consejos. Ha sido revelador lo que nos has contado, por el libro, y si quieres algo de comida mediterránea, te mandamos alguna cosa por allá. Pues no me iría mal, la verdad. Pues ahora quedamos y te mandamos alguna cosita rica
de estas que tenemos por aquí, que no hay en el Reino Unido. Muchas gracias, espero verte pronto y felicidades por el libro, te deseo lo mejor y un fuerte abrazo desde aquí. Muchas gracias a vosotros. A ti, hasta luego. Adiós. 3 y 6, 2 y 6 en las Islas Canarias, con esta nueva música que nos ha hecho uno de nuestros músicos de cabecera, Nacho Sotomayor. Comenzamos esta segunda hora. 900, 137, 137 nuestro teléfono. Muchas cosas tenemos todavía para contaros, y dando las gracias a toda la gente que nos está escribiendo, llamando por teléfono, sobre todo felicitándome. Gracias, gracias, gracias. Seguimos con esto que vamos a poner ahora. 3.000 millones de vidas humanas se apagaron el 29 de agosto de 1997. Los supervivientes del fuego nuclear llamaron a aquella guerra el día del juicio final. Solo vivieron para hacer frente a una nueva pesadilla: la guerra contra las máquinas. ¿Tú crees, David, que algún día podrá llegar algo parecido a esto? Hay un montón de películas ya, y además creo que hay un código ético, ¿no? Sí, claro. Es decir, ahora mismo los científicos, y no solo científicos, políticos, empresarios importantes que dirigen empresas que desarrollan este tipo de sistemas, intentan tener mucho cuidado, aparte de con las famosas 3 leyes que todos conocemos, ¿no? O 4 de Isaac Asimov, con que los propios fabricantes, los diseñadores, quienes programan las máquinas y quienes las crean, pues tengan cuidado para que no se nos vaya, porque, por ejemplo, ahora mismo ya hay drones que son capaces de elegir objetivos militares y anularlos o neutralizarlos, como se dice así en terminología militar, como eufemismo, para no decir simplemente pues, matar a la gente que está ahí, y decidirlo de un modo autónomo. Que bueno, que vamos a ver que esto es lo de siempre, no vivimos en el país de las maravillas, pero hombre, que una máquina decida ya todo lo que tiene que hacer parece un poco complicado. Y claro que ese código ético está en debate y está sobre la mesa. Pero yo no creo que vaya a ocurrir algo así, porque no creo que las máquinas tengan ninguna necesidad de eliminar a los humanos, porque para eso necesitarían tener una identidad propia, necesitarían tener unos deseos propios, y todo eso puede ocurrir o no. Es decir, no digo que no vaya a ocurrir, digo que puede ocurrir o no, pero lo que sí que va a ocurrir seguro es que las máquinas, porque van a ser más inteligentes que nosotros, sin duda, van a saber mejor que nosotros lo que nos gusta, lo que queremos, lo que nos emociona incluso. Con lo cual, obras de arte, ya hace muy poquito, ha sido noticia la semana pasada, un cuadro pintado por un cuadro, digamos, un tanto abstracto, ¿no? Pero pintado por una máquina, expertos en arte, los que se ha consultado, mostrándoles esa obra y otras 5 más que no eran de máquinas, sino de humanos, la mayoría no han sido capaces de distinguir cuál era la obra de arte del robot, de la inteligencia artificial, robótica. Y esto hace que cuando sean capaces de vernos por dentro mejor que nosotros mismos, probablemente pues nuestra propia razón de ser, no las máquinas nos van a tener que hacer nada. Nosotros mismos vamos a quizá a perder nuestros anhelos, ¿no? Parte de nuestros sueños. Esto sí que pone los pelos de punta. Decías eso, suena ciencia ficción, pero 116 directivos de empresas que investigan la inteligencia artificial han firmado una carta abierta en la que solicitan a la ONU la prohibición de robots autónomos capaces de tomar decisiones. Muchas películas están ya avanzando ciencia ficción, Yo Robot, y que de repente llegan a tener tanta inteligencia que se rebelan contra nosotros. Sí, pero ya digo, para rebelarse, primero tendríamos que saber, y no lo sabemos a ciencia cierta hoy, tendríamos que saber, o que tendría que ocurrir primero, que esas máquinas adquieran una identidad como tal, unos deseos, digamos que una proyección de vida que pueden llegar a tener o no. La inteligencia no tiene por qué ser consciente. Esto siempre se dice en las películas, pero no es cierto. No tiene por qué ser así. Va separado una cosa de la otra. Va separado de una cosa de la otra, pero puede ocurrir. Si ocurre, pues las máquinas pueden, digamos, superarnos y ser nosotros, quedarnos como las máquinas seríamos casi nosotros, ¿no? Las máquinas anticuadas, y ellas el siguiente paso en la evolución. Nosotros seríamos los neandertales o anteriores, y las máquinas el ser casi humano, porque ¿cómo se llamaría, no? Futuro. Y podrían acabar con nosotros. Y podrían acabar con nosotros, pero también puede ocurrir lo contrario, que nos hagan nuestra vida mucho más fácil, que no haya trabajos pesados, que todo el mundo pueda dedicarse a casi lo que decía Aristóteles, aquello de solo con el ocio se puede llegar a desarrollar uno como ser humano. Yo no lo comparto, pero eso lo decía Aristóteles, que por lo menos hay que respetarlo. Bueno, pues las máquinas pueden darnos una vida mucho más cómoda. ¿Esa vida más cómoda nos hará mejores? Pues no lo sé, pero no tienen por qué matarnos. ¿Por qué? Vamos con el último capítulo que teníamos preparado para hablar contigo. Nos va a dar tiempo a hacerlo, aunque sea brevemente. Escucha.
¿Tienen las plantas sentimientos? Nuestro invitado tiene datos para aclarar el asunto. El tema de los sentimientos de las plantas se debate desde hace mucho tiempo, y aunque la mayoría de los científicos cree que no, que se trata de seres inertes que ni sienten ni padecen, cada vez más experiencias y estudios parecen demostrar que las plantas sí son capaces de sentir. Las plantas no son en absoluto seres aislados del mundo. Ciertos estudios sostienen que incluso demuestran inteligencia al estilo de los animales superiores. Reconocen a sus familiares, los protegen y cuidan, toman decisiones, se comunican a través de las raíces y las zonas aéreas y hasta se mueven. Las plantas son capaces también de defenderse, aunque de modos distintos a los de los animales. Pueden fabricar moléculas químicas que las hacen imposibles de digerir o hasta perniciosas para la salud del animal que las ingiere. Es el mundo misterioso de las plantas. Tenemos más datos. El otro día hablaba yo el jueves pasado con el ciudadano García en esa sección que hago con el de las plantas, un mundo alucinante. Como duermen, incluso duermen y se retraen las hojas por la noche. No solo eso, sino que además cuando son mayores también tienden a dormir, a necesitar más sueño. ¿Qué me dices? O sea, es que son... Lo que pasa es que tenemos siempre el error, igual que también lo hacemos con los animales, de proyectar lo que somos los humanos. Por ejemplo, cuando tienes perro, pues ¿cómo? Es que es inevitable prácticamente el pensar que esa criatura no tiene los mismos sentimientos que tú, pero no son iguales que nosotros, y las plantas tampoco. Pero si las analizamos de un modo frío, vamos a decir, ¿no? Objetivo, vemos que tienen muchas características que hacen que eso de seres inertes o que no padecen, en absoluto. No son así las plantas. ¿Ha habido ejemplos de cebras que me parece que cebran o...? Sí, no, eran unos antílopes que se reintroducen en una zona de África y bueno, hay una planta, que ellos se alimentan de ella y se convierten las hojas en venenosas porque están diezmando la población de esta planta, porque claro, al haber más antílopes, comen más. Entonces, bueno, todo esto es un proceso de adaptación clarísimo. ¿Y las plantas se defienden creando un...? Y se comunican entre ellas. Porque, claro, no es que una se haga venenosa, sino que en esa zona esas plantas se convierten en venenosas. Fue un estudio que se publicó hace tiempo, es fascinante. Qué curioso. Sí. Y hablan entre ellas, se comunican, incluso con los insectos, parece ser, ¿no? Sí, hay una comunicación que no se sabe muy bien cómo funciona. Es a un plazo muy lento. Es como también el movimiento de las plantas. Parece que dicen, no se mueven, sí se mueven. Lo que pasa es que se mueven muy despacio en comparación con los humanos. Pero también nosotros nos movemos muy despacio en comparación con las moscas. Para ellas somos muy lentos, porque es diferente, su ritmo metabólico es totalmente distinto, ¿no? Y les da la sensación de que somos muy lentos. Pero bueno, cada uno tiene su ritmo. Pero lo que es tremendo de las plantas es que se han hecho experimentos. El primero, el más famoso, ¿no?, de los primeros, ese que se hizo en la sede del FBI. Un agente que estaba un poco, por así decirlo, desocupado, se le ocurre conectar un polígrafo a una planta. Esto suena casi a locura, ¿no? Pero lo hace y ve que la planta tiene ciertas respuestas, sobre todo en la parte emocional que mide el polígrafo. Entonces, a partir de ahí, pues ocurren, se desarrollan muchísimos experimentos que intentan medir de una manera a veces científica, otras veces no tan científica, pero por lo menos buscando indicios que las plantas pueden tener algún tipo de sentimiento, detección. No es que te vean, como es obvio, no tienen ojos, pero sí te pueden detectar. Tampoco vemos las ondas de radio y mira, nos estamos escuchando, ¿no? Uh-huh. O sea que eso es una realidad que está ahí. Lo que pasa es que es digamos, todavía muy, muy poco conocida. Yo he hecho experimentos con ello. Lo primero que hice en mi vida de experimentación. Sí. Con 16 años en mi propio colegio me dejaron hacerlo. Algo increíble. ¿Qué querías acuchillar un cactus o qué era? Eso no era un cactus, era una planta que además cogí prestada de la recepción del colegio y le corté unas hojas y tal. Lo conecté además con un aparato antiguo, un boometer de estos de los antiguos aparatos de radiocasetes, aquellos, ¿te acuerdas? Con mono, con aquellos altavoces grandes. Y la verdad es que hubo movimiento. Pasaron muchos años y luego lo volví a repetir, esta vez sí con un cactus, por ser más carnoso, ¿no? Y también se produjeron ciertas variaciones
que yo de verdad no sé explicarla. Yo no busco una respuesta porque no tengo la capacidad, ni por tiempo, ni por instrumental, ni por nada, para poder sacar una conclusión, pero sí me gusta buscar indicios. Decir, oye, esto tiene un fundamento y parece que sí lo tiene. Y de hecho, bueno, tanto en el experimento de 87, cuando tenía 16 años, como el que he llevado a cabo hace muy poquito, además con mi tutor de proyecto de fin de carrera, que es un ingeniero del CSIC, o sea, para tener ahí, pues vamos a decir, a un testigo objetivo de lo que estaba pasando y además comprobar que todo estaba bien hecho, pues la verdad es que esos indicios parece que están. O sea, yo no sé cómo sienten las plantas, no lo puedo decir, no lo sé, pero que algo hay, yo creo que sí. Quizá al final tengan razón un poco, terminando como conclusión, esos indígenas, yo hablaba el otro día de ellos, que se comunican con las plantas, con los árboles, que toman plantas de poder, hablan con ellas, quizá tengan otro sistema de percibir que esos seres también están vivos y sienten y están ahí. Pero no solo indígenas, es que hasta Tomás Moro en su tiempo, el famoso personaje con Enrique VIII que le decapitaron por no admitir su divorcio, su médico le aconsejó abrazarse a árboles. Estamos hablando de hace muchos siglos, hace 4 siglos y pico. Abrazar a los en árboles. Europa, en Inglaterra. O sea que todo esto es algo que está presente. Es que al final todo está conectado de un modo u otro. Todo, yo creo. Tenemos que terminar, David. Ha sido un placer estar contigo. Ahí dejamos esa retahíla de temas diferentes que hemos tocado hoy. Espero que vuelvas al programa para seguir con ello. En cuanto me invites. O sea, aquí estaré. La novela, ¿cómo se llama de nuevo? Ochate, la puerta secreta. Yo quiero una, ¿te vale? Sí, por supuesto. La tendrás. ¿Y tienes página web? Yo te la compro, Sí. Página web es www.davidzurdo, mi nombre todo seguido, .com. Gracias. No está muy actualizada, pero lo principal está. Sí. Sí. Estará la foto esa que nos hemos sacado ahora con bandas. No, en la página web no, pero oye, si la actualizo la pondré. Vale. Gracias, te quedas un ratito a tomar un poquito de tarta y te deseo lo mejor. Gracias a ti, Miguel. 3:18, 2:18 en las Islas Canarias, seguimos. Nos vamos de viaje, este es un poco de información. Esta música así un tanto inquietante nos introduce, y el ruido de sillas que se mueven y de puertas, nos introduce en la jornada de misterio que vamos a vivir la próxima semana, junto a todos los que queráis estar con nosotros en Asturias, en Mieres. Miguel Martínez, su organizador, uno de ellos, está con nosotros. Buenas noches, Miguel. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Miguel Tocayo. ¿Cómo estás? Bueno, pues cada vez, esto es la cuenta atrás, ¿no? Cada vez con más nervios y con más ganas de empezar y de que llegue. Vale, y darte felicidades porque es tu santo también como el mío, ¿no? San Miguel, sí, santo de los Migueles. Exacto, pues fíjate que ni siquiera me he acordado hasta estas últimas horas del día que me lo estaban diciendo y es cierto, es verdad. Pues felicidades, lo celebraremos juntos la semana que viene, porque te he de decirte, estuve hace poco tiempo en Asturias y no me dio tiempo ni a comer fabada, ni cachopo, ni nada de esas cosas ricas que tenéis ahí, ni beber. Venir preparados porque este año sí que va a haber de eso. Va a haber fabada, cachopo y algo de sidrina. Por supuesto, vale. Eso sin duda ninguna. Vale, y lo más importante, unas jornadas a partir del próximo fin de semana, viernes, sábado y domingo, ¿verdad? La 7ª feria de coleccionismo ya. Efectivamente, la 7ª es el viernes, el sábado y el domingo. Y bueno, pues llena de actividades, no solamente stands y coleccionismo y exposiciones, sino que hay actividades, charlas, conciertos, todo tipo de actos para toda la familia, entre los que destaca evidentemente el nuestro, ¿no? El especial del misterio, que va a tener lugar el sábado. Qué bien, dime el lugar donde es para que la gente se vaya ya preparando para estar con nosotros jueves, viernes y sábado, la cita con el misterio el sábado, pero todo el resto del fin de semana, un montón de actividades. ¿En dónde es? Pues esto es en el recinto ferial de Mieres, es un recinto ferial muy chulo, con un pabellón muy grande en el que van a encontrar un montón de cosas, guapísimas, y nada, es un recinto muy sencillo de llegar porque está al lado del Hospital General de la zona y no hay ni está comunicado perfectamente con trenes, autobuses y de todo, y vamos, sin problema. Él es el recinto ferial de Mieres. Y muy cerca de Oviedo, muy cerca de todo, ¿no? Prácticamente nada, 15 minutos de Oviedo, 20-30 minutos de Gijón, prácticamente comunicado con toda Asturias. Justo la entrada de Asturias y el centro de Asturias, el corazoncito de Asturias, el trocito de tierra.
Pues ahí tenéis el lugar. Ahí vamos a estar el próximo fin de semana, el sábado. Estáis todos invitados. A partir de las 5 de la tarde comienza una actividad especial de misterio. ¿Con qué personajes, Miguel? Pues a partir de las 5 de la tarde arrancamos un especial de misterio espectacular, ¿no? Tenemos unos nombres que va a ser asombroso, porque empieza a las 5 con una charla que, pues da Juan Gómez, con esa charla dedicada a las cuevas y sus misterios, esa especialidad, ¿no? Es un tema en el que Juan está, es un más experto. que especializado, ¿no? Es espectacular, y además con los misterios que conlleva. Y luego, seguidamente a las 6 nos vamos a ir al más allá, otro tocayo más, otro Miguel Pedrero, nos va a llevar nos va a contar cómo es el más allá, así es el más allá, ese misterio que tenemos todos, ¿no? ¿Qué habrá más allá? ¿Qué nos encontraremos, no? Es una charla que a mí personalmente y a mucha gente pues les va a interesar muchísimo. Y después continuaremos con otra charla que tendrá lugar, que dará Mariano Fernández Urresti. Ahí se meterá al mundo de los templarios, de las catedrales, los enigmas, los nazis, va a hablar de un montón de cosas que va a estar muy, 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 muy interesante. Y después llegará el turno de Miguel Blanco, que también habrá una mesa redonda sobre el misterio. Participaremos allí, la gente, todos los que estamos metidos en el ajo, para concluir después a las 10 de la noche con esa actividad para todo el mundo, abierta a todo el mundo, que es el programa Espacio en Blanco, que va a ser una pasada, un placer poder acogerlo en la feria, y al cual pues todo el que quiera podrá asistir y disfrutar de esa grabación. Ahí está el programa dentro de esa gran feria del coleccionismo, con más de 25.000 personas que asisten, ¿verdad, Miguel? Sí, la verdad que siempre vamos en aumento cada año y la verdad, ya que tú has estado en la segunda edición, vas a ver el cambio que ha habido, vas a encontrarte muchas sorpresas, ¿no? Que ha ido evolucionando. Al final 7 son ya 7 años, y al final hemos ido evolucionando y cada vez la gente nos apoya más, lo cual es muy de agradecer, porque es mucho esfuerzo el que hacemos. Sí, señor. Y pues fantástico. Además tenemos un montón de ahí, tenemos muchísimo, es una cosa importante que me gusta destacar, tenemos conciencia social, colaboramos con muchísimas asociaciones sociales, Expoacción, Cáritas, en fin, un montón de entidades que allí disponen de un espacio también donde poder recaudar, donde poder hacer un mercadillo, y nosotros pues también colaboramos un poquillo pues con las actividades y todo lo que vamos por ahí sacando. Donamos un poquillo a esta gente que hace una labor siempre ahí tan oculta, pero tan importante, tristemente necesaria. Sí, señor. Hay una pequeña aportación que hay que dar para asistir a estas charlas del misterio, esas 4 charlas antes del programa. No sé si se puede desvelar o lo desvelamos allí para una niña, ¿no? Sí, se puede tal, y además esto es a través de internet. De todas formas, esto es solamente para las charlas. El programa prácticamente va a estar abierto prácticamente a todo el público, a todos los visitantes. Vale. Así que eso, y nosotros pues sí, tratamos de ayudar siempre a todo el mundo. Ya llevamos varios años colaborando con entidades así, y pues en este caso nosotros también estamos involucrados con ello, ¿no? Así vale. Que forma de conseguir esas entradas. No os perdáis ver esa feria del coleccionismo. Yo voy a buscar algunos cromos que me faltan de hace tiempo, y no os perdáis vernos a nosotros, compartir el espacio en blanco. Queremos demostrar que hay mucha gente que nos escucha allí en el Principado de Asturias, en esa zona norte de España tan bonita, a pesar de lo que dice el EGM. ¿Forma de contacto, forma de conseguir las entradas? Pues mira, muy sencillo, entran en la página de Feria Coleccionismo, según suena, feriacoleccionismo.com, y ahí está el enlace a Entradium, que pues es mediante el cual se puede conseguir, y pues muy sencillo, es pinchando y no tiene ningún problema. Espacio del misterio, y es eso, feriacoleccionismo.com. Y recordar a todo el mundo que a las 10 de la noche el acceso es gratuito para todo el mundo, y que os esperamos allí. Y daos prisa, así que si no queréis perderos esa oportunidad de conocer a estos personajes, estar juntos a partir de las 5 de la tarde. Miguel, tocayo, enhorabuena, felicidades de nuevo, lo celebraremos comiendo fabada, cachopo, lo que haga falta. Lo que haga falta, claro que sí. Fuerte abrazo, te veo prontito la semana que viene. Nos vemos, un abrazo muy grande, gracias. Hasta ahora.
Espacio en Blanco. La madrugada del sábado al domingo a las 2 con Miguel Blanco en Radio Nacional. Desde la playa de Santa Susana, en la provincia de Barcelona, escuchando el podcast A lo largo de los próximos minutos os invitamos de nuevo a un viaje. Será un pasaje hacia alguno de los misterios de nuestro país. Visitaremos lugares como el Santuario de la Balma o una tierra de ovnis. Seguiremos camino hacia el Monte Umbe y terminaremos analizando extraños sucesos ocurridos en nuestra vieja piel de toro. Tenemos un buen guía, así que disfruta del viaje. Vamos de viaje. En esta ocasión volvemos al norte, donde está esperando nuestro guía, alguien que nos quiere llevar hacia un pasaje al misterio, Fran Renedo Garrandi. Buenas noches, Fran. Hola, buenas noches, Miguel. ¿Cómo estás? Pues encantado de estar contigo y con todos los oyentes, ¿cómo no? Y yo que estés aquí con nosotros. Nacido en Torrelavega, escritor, conferenciante, divulgador de esta serie de temas. Nos hemos visto alguna vez en esas tierras por ahí arriba. Autor de varios libros como Guía de la Cantabria Mágica, y ahora has sacado un libro que se llama Pasaje al Misterio. ¿Sigues todavía con estos temas? Sí, ya sabes, es un vicio, los locuelos, tenemos que seguir con esto que de alguna manera nos atrae, que yo creo que en general a todas las personas, ¿no?, atrae lo que son los enigmas, los misterios que te voy a contar a ti, de ese maravilloso programa que tienes, Decano, yo creo que en la radio española, y que, bueno, pues siempre hemos tenido una inquietud, ¿no?, hacia esta temática, hasta estos temas que tienen ese denominador común, ¿no?, de lo inexplicable, de lo enigmático, de lo misterioso, Miguel. Y es curioso, Fran, porque cuando uno rasca un poquito con las personas, hablando con ellos, o en los lugares, en diferentes pueblos, comarcas, de todas partes del mundo, rascas un poquito y enseguida aparece un misterio, tanto que le ha ocurrido a una persona como que ha ocurrido en un lugar, ¿verdad? Sí, y como digo yo en el preámbulo, en la introducción del libro, que prácticamente más que un libro de misterios, es un libro, en primer lugar, por supuesto, de viaje, ¿no? Y por otro lado, es casi un tratado sociológico, ¿no?, de cuando llegas al lugar en cuestión, al trabajo de campo que se realiza, y conoces a estas personas y que paralelamente pues surgen unas historias colaterales, ¿no?, que son apasionantes y que verdaderamente serían también merecedoras de ponerlas negro sobre blanco, ¿no? Es algo también bastante atrayente a la hora de investigar y divulgar este tipo de asuntos, Miguel. Nos vamos a traer al espacio en blanco este pasaje al misterio con Fran Renedo esta noche, una portada de un libro increíblemente bonito, extraño además y tentador, y nos vamos de viaje. Vamos a un sitio cercano a esa tierra tuya donde estás ahora, Cantabria. Burgos, tierra de ovnis, es un capítulo que tú tienes en el libro, y es curioso, Fran, cuando uno va hacia allá por el puerto del Escudo y llega a ese páramo de Masa, wow, puede pasar cualquier cosa. Además es un lugar donde ha habido muchos avistamientos ovni, ¿verdad? Sí, es un lugar, la verdad es que, bueno, como tú dices, ¿no?, yermo, totalmente plano, ese páramo de Masa, donde quizás esa facilidad de los supuestos avistamientos ovnis que se han producido en el lugar se basa simplemente en eso, ¿no?, en tener, una capacidad visual bastante elevada, ¿no? Se ve, pues, kilómetros y kilómetros alrededor tuyo cuando tú te plantas ahí en mitad de aquel páramo que, bueno, pues no existe ninguna población alrededor, y puedes contemplar kilómetros y kilómetros, y no te digo nada por la noche, ¿no? Es un espectáculo estar allí en mitad del páramo de Masa y divisar la cúpula celeste sin ninguna contaminación lumínica que te puede impedir ver esa riqueza que tenemos encima de nuestras cabezas, Miguel. Un día pasamos por ahí con Iker Jiménez y con Lorenzo Fernández, íbamos hacia Cantabria a ver las apariciones
ahí arriba y de repente nos paramos en ese páramo de Masa y es increíble, como tú dices, las estrellas que casi puedes tocar, ¿verdad? Sí. De hecho, tuvimos la suerte de, contactar con una familia que, sufrió allí, yo creo que la experiencia de su vida, ¿no? De hecho, esta familia que reside en un pueblo cercano, Montoro, pues cuando nos acercábamos ahí en su todoterreno, que tuvo la diferencia de, llevarme justamente al lugar de los hechos, me comentaba que aquello que había sufrido él y parte de su familia, pues era totalmente distinto a cualquier experiencia, pues de alguna manera especial, ¿no?, que se tiene en la vida. Si quieres pasamos un poquito a analizar o a contar a los oyentes lo que les ocurrió aquella Por favor. noche. Sí, bueno, es un caso que ya en su época JJ Benítez, lo recuperó allá a mediados de los años 70, ¿no?, cuando, la familia Serna de esta localidad, como te digo, de Montorio, cerca del páramo de Masa, pues apostaron en una parte de este páramo, para cazar, ¿no?, para realizar una batida. Era, pues altas horas de la madrugada y cuando de repente surge enfrente de ellos un extraño resplandor, que en un primer momento, pues tildaron de lo que era la luminosidad de la luna, ¿no?, algo natural. Pero cuando se dan cuenta que, en aquel lugar no tenía por qué aparecer la luna en ningún momento y se fijan que la luna está a un lado suyo. Estaban en estas discusiones cuando de repente esa claridad se eleva un trozo delante de su visión, sí, de su horizonte, y pasas encima de ellos dándoles un fuerte fogonazo. Calisto Serna, que fue uno de los testigos, uno de los familiares que estaban allí, lo primero que le llamó la atención fue la dimensión de este objeto que pasó sobre ellos. Ellos calculan que era como una plaza de toros, Miguel, para que nos hagamos una idea de las enormes dimensiones que tenía este supuesto aparato, ¿no? Tras hacer un giro de 90 grados hacia la derecha, se pierde en el horizonte hacia el oeste, y lo que más le llama la atención a Calisto y a su familia es que en todo momento ellos no tuvieron ni la oportunidad de decir, de exclamar, ¿no?, ningún tipo de palabra, porque aquello sucedió. Él no calcula el tiempo que transcurrió, pero que él piensa que eso le robó algo de su vida, ¿sabe? El espacio-tiempo en aquellos momentos de alguna manera se difuminó. Y algo que llama poderosísimamente la atención, Miguel, y que en muchos casos son son también coprotagonistas, fue el comportamiento de los perros de caza que llevaba. Unos perros que están adiestrados, ¿no?, para salir en cuanto abren la portezuela del vehículo fieramente, ¿no?, tras la presa, y que durante esos momentos y durante los días posteriores estuvieron verdaderamente atemorizados. Él me describía que prácticamente estaban como una especie de hipnotismo que les hacía solamente emitir quejidos y estar de una manera muy extraña del comportamiento habitual de ese tipo de animales, Miguel. Y no es el único caso de encuentros que se han dado en Burgos, ha habido muchos otros, ¿verdad? Sí, hay un caso que también me llamó muy poderosamente la atención, que fue cerca de la población de Villarcayo. 3 vecinos de allí, de esa localidad, que una buena noche también, coincidentemente estaban cazando, ¿no?, por aquellos parajes. Aquellas gentes, muchos de ellos viven del campo, y la caza es uno de los recursos más habituales, ¿no? Este señor, Bruno Larucci, es una persona bragada, una persona nada dada a fantasías, una persona que me confesaba que antes de lo que le ocurrió, de alguna manera no prestaba ni la más mínima atención, ¿no?, cuando se escuchaba asuntos de esta índole, pero que de manera, yo me atrevo a decir que trágica, porque él aún hoy en día, cuando se le acompaña al lugar de los hechos y se le recuerda, y él narra lo que le ocurrió, todavía se le puede ver el nerviosismo y la violencia en su rostro, ¿no? Estaba el bueno de Bruno Larucci con 2 amigos en la zona de Granja Casobal, un paraje muy cercano a Villarcayo, cuando de repente, apostados esperando alguna pieza de caza que saliera por aquellos matorrales,
observan una luz que se desplazaba por el alto de las lomas que tenían enfrente. En un primer momento ellos achacaron pues a algún compañero, a algún cazador que por ahí se disponía, pero bueno, aquella luminosidad un tanto, bueno, pues bastante potente, que iluminaba a su paso todos los prados que quedaban debajo de ella, pues les hizo escamarse, ¿no? Aquello no tenía nada que ver incluso con la Guardia Civil, que también a veces hacía su ronda por ahí, ni con ninguna persona que ellos conocieran, ¿no? ¿Cuál es su sorpresa? Cuando ante sus ojos, tras un fogonazo tremendo, aparece lo que él describe como una suerte de aparato volador en total silencio, de forma ovoide, que parecía transparente y que tan solo tenía opaco una barra, un pilar que iba desde su parte superior central hasta su parte inferior y la parte inferior de dicho aparato, ¿no? Pero lo más extraño y lo más inquietante, Miguel, es que a ese pilar iba sujeto una suerte, como él decía, de hombrón gigantesco, una especie de traza de humanoide agarrado a ese pilar, que él describe con, bueno, pues con unas dimensiones increíbles, ¿no? Después de evolucionar un tanto por aquel campo que se encontraban estos amigos presentes, pega un fuerte fogonazo, ilumina la zona y inmediatamente sale para el firmamento a una velocidad que él no supo calcular, pero que dijo que, vamos, en ningún momento ha conocido aparato alguno que realice esa maniobra. Lo más curioso de esto, Miguel, para terminar con este caso, es que cuando él me hace el croquis de lo que vio y que nosotros y seguramente muchos oyentes aficionados a la ufología conocerán, el famoso caso Galdar en Gran Canaria, ¿no? Donde aparece pues eso, un extraño humanoide agarrado a lo que parece una barra, ¿no? Dentro de un extraño aparato. Cuando le muestro esto, que había pasado unos meses antes, me dice, es increíble, ¿no? Yo no sabía el otro caso y es increíble que a otras personas a tantos kilómetros haya podido relatar y describir un objeto tan extraño y tan extravagante como el que te acabo de decir, Miguel. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Y esta noche con Fran Renedo, caminando por un pasaje hacia misterios. De Burgos habría mucho que contar, pero muy cerquita, ahí en Bilbao concretamente, el Monte Umbe. Monte Umbe, donde se dieron unas apariciones. Cuéntame un poco. Sí, el Monte Umbe. Yo creo que, Miguel, son una de las apariciones, bueno, se han tildado de marianas, pero yo creo que es una de las apariciones, pues, más extrañas, ¿verdad? Y enigmáticas, ¿sí? Y menos conocidas, como tú dices, ¿sí? Eso es, yo creo que es una de las más desconocidas a nivel mundial. Bueno, pues todo comenzó un 25 de marzo de 1941. Bueno, no sé, los oyentes, para meternos un poquito en lo que es la escena del asunto del suceso, el Monte Umbe, en el corazón de Vizcaya, un monte frondoso, ¿no? Donde allí habitaba doña Felicia Sistiaga Orozco, ¿no? Que, bueno, junto a su marido, que hacía las labores de guarda forestal en aquel término, pues vivía una vida plácida sin ningún tipo de contratiempo que se podría de alguna manera desviar de sus cotidianos menesteres, ¿no? Pero era tú aquí, Miguel, que, bueno, Felisa una noche que se encontraba inquieta, esperando a su marido, que parece que se retrasaba, ve a través de la ventana de su cocina una extraña nube. Era ya de noche, como decimos, un tanto luminosa, que descendía, ¿no?, cerca de un prado, cerca de su hogar. Bueno, al cabo de un tiempo, nota que llaman a la puerta. Esta buena mujer, pensando que era su marido, que le estaba gastando una broma, va a abrirla, pero allí no encuentra nada. De repente, bueno, al cabo del tiempo, esta llamada, este toca a la puerta, se vuelve a repetir así por varias ocasiones, hasta que una de estas entradas y salidas de la casa de la señora, cuando se vuelve a la cocina, encuentra lo que ella describía en un rincón de aquella cocina, un bulto, un trapo que en un momento dado parecía un ensotanado, ¿no? Ella, por sus creencias religiosas, inmediatamente relacionó este ensotanado pues con la Virgen María. A partir de ahí, ella, es curioso cómo la describe, ¿no? Porque dice literalmente en sus memorias, pone: al instante vi en un rincón de la casa a la Virgen,
vestida de dolorosa, sobre una silla, de rodillas y acompañada de 2 candelabros con sus velas. Imaginemos lo que serían estos candelabros con sus velas que la señora describe, ¿no? Pero lo cierto es que a raíz de ahí, en esa zona del Monte Umbe, esta señora iba a ser protagonista de algunas de las experiencias más extrañas y más distintas que lo que tenemos arquetípicamente relacionado con una aparición mariana al uso, Miguel. Una historia verdaderamente desconcertante y que si los lectores lo desean, bueno, pues aquí hacemos un exhaustivo análisis de estos sucesos. El caso de Felipa Sistiaga en ese Monte Umbe, una de las apariciones, no sé si de la Virgen o de qué sería, más apasionantes que podéis descubrir en este libro. Nos vamos a un sitio de demonios. Yo no lo conocía, he tenido la oportunidad de visitarlo este año, Balma, el santuario de Balma. Qué lugar tan impresionante, ¿verdad, Fran? Bueno, más que impresionante... acongojante, ¿eh? Inquietante, ¿verdad? Sí, Miguel. Es un lugar que, bueno, vamos a ver, simplemente el paraje merece la pena la visita. Espectacular, precioso toda aquella zona del Maestrazgo ya de por sí, ¿no? Pero este templo que se halla, bueno, pues prácticamente colgado, ¿no? De aquellas roquedades, ¿no? Al viajero en primer término que circula por aquella carretera comarcal, un tanto revesada, ¿no? Cerca de Zorita del Maestrazgo, le va a traer, ¿no? Eso sin duda. Pero quizá no le traiga tanto o le inquiete saber que, bueno, fue el escenario de algunas de las aberraciones, algunas de las experiencias más, por decirlo de alguna manera, terroríficas, ¿no? Que se conocen dentro de lo que es el mundo del satanismo o de los endemoniados, ¿no? De los poseídos. Allí tenemos que recordar que, bueno, aquellas cuevas, aquellas cavernas, siempre eran tenidas como algo sacro, pero más bien relacionado con lo negro, ¿no, Miguel? Algo relacionado con la brujería, con la nigromancia, y que a raíz de, bueno, de erigirse ahí el templo dedicado a la Virgen de Balma, muchos creían que esta deidad tenía poderes para sanar a los endemoniados o a las personas que se creían poseídas, que eran llevadas allí por familiares y amigos y que verdaderamente presentaban unos cuadros dantescos, ¿no? Tenemos que imaginar ahí en plena noche, ¿no? Por los alaridos, los gritos de estas personas que se creían poseídas y los familiares y amigos agarrándolos, intentando curar de esos males tan heterodoxos, ¿no? Tuvimos la suerte, Miguel, bueno, como te digo antes, ¿no? De simplemente conocer aquel paraje, aquella preciosidad, desde, como tú sabrás si lo habrás visitado, desde aquellos balcones naturales que forma la roca, que forma aquellas cavernas que se puede dominar, pues Zorita del Maestrazgo y toda la zona adyacente, que tuvimos la suerte de conocer a varios vecinos de Zorita del Maestrazgo, la población más cercana al templo, y que nos, en primera persona nos hicieron partícipes de sus experiencias apenas hace 50 años en aquel lugar, cuando eran unos niños, y cuando muchos de los que llegaban allí con personas que se creían poseídas totalmente, sus enfermedades contrastadas con médicos y no encontraron una explicación lógica o empírica, pues era el último remedio, ¿no? Y que muchos de los niños de Zorita del Maestrazgo eran, costumbre que acompañaran a estos supuestos poseídos o endemoniados hacia el lugar del templo en mitad de la noche. Pues imaginemos, ¿no? A esa supuesta persona poseída dando alaridos, como nos decía la señora María, una vecina del pueblo, y los pobres niños con los ojos ojipláticos, ¿no? Contemplando aquellas aberraciones, ¿no? Me acuerdo que me decía que uno de los casos que había acompañado a unos señores de Barcelona que habían acudido hasta Balma con su hijo que se supone poseído, y que tanto la señora María como su hermano habían acompañado a esta familia hasta el templo, y que bueno, a la salida le dieron unas monedas cuando parece ser que había de alguna manera calmado esta ira que presentaba el niño inexplicada, el niño supuestamente poseído, y que como ellos aún todavía regresando a su casa en plena noche con aquellas monedas tan ansiadas por la humildad de la familia, ¿no? En aquella época podían aún oír esos alaridos y esos gritos de este chico que, como te digo, pues parecía poseído, ¿no? Algo verdaderamente, como te digo, terrorífico. El santuario de la Balma, tomar nota, si no lo conocéis, hacerlo algún día, ya veréis qué lugar tan impresionante.
Y terminamos, Fran, tengo muchos más temas de este pasaje que estamos haciendo en Misterio. Vas a tener que venir más veces con el Atlante de San Pantaleón de la Losa. ¿Hay un Atlante por allí? Sí, el Atlante de San Pantaleón de la Losa. Estamos hablando de la zona burgalesa que en un momento dado pues se la tiene como escenario del paso nada más y nada menos del Santo Grial. Una serie de pueblos que allí mismo se dispone, Miguel, y que, bueno, parece que tienen encristadas en sus piedras unas historias, unas leyendas, una historia no revelada en la que se dice que allí sucedieron muchísimas más cosas de lo que le puede corresponder a unas modestas y humildes aldeas, ¿no? Lo primero que te preguntas, y lo primero que se preguntan muchos historiadores, es el porqué de esa riqueza ornamental a la hora de decorar estas ermitas y estas iglesias que se disponen para una población mínima, ¿no? En un lugar que prácticamente muy poca gente los iba a visitar, ¿no? A no ser que fuera, bueno, pues porque cerca de allí se conoce o se tiene nociones de que el Santo Grial estuvo pululando antes de llegar a Valencia. ¿Quién sabe, Miguel? Lo que sí ocurre como en Balma, la ermita de San Pantaleón de Losa se erige en un lugar verdaderamente espectacular. Si vemos desde abajo, desde el pueblo en sí, parece que verdaderamente es la proa de un barco que se ha quedado encajonada en ese lugar. ¿A que sí, Miguel? Parece, sí. Muchos incluso hablan del Arca de Noé, abriendo un poquito la fantasía, ¿no? Pero lo que es cierto es que allí, en mitad de la Peña Colorada, tiene una silueta, pues bueno, caprichosa y sugerente. El templo se dispone encima de esta peña tan, como te digo, tan sugerente, y desde ahí se puede observar pues prácticamente todo lo que es la comarca, ¿no? Lo primero que nos llama la atención cuando llegamos allí es aquel Atlante, ¿no? Aquella suerte de peregrino esculpido en un lado del pórtico. Al otro lado también nos llama la atención un rayo tremendo que ahí se está esculpido, y que, bueno, ha habido cantidad de interpretaciones a lo que era aquella figura, ¿no? Aquella figura que para muchos es simplemente un peregrino, para otros es un personaje con mucha valía, e incluso algunos le llegan a tildar como un personaje del Antiguo Testamento, de la zona de Oriente Próximo, ¿no? Que poco tenía que ver con aquellos parajes burgaleses o castellanos en su época que había. Verdaderamente, como ahí de alguna manera destripamos un poquito en el libro, Miguel, una historia preciosa a mi entender. Otro lugar increíble, San Pantaleón de la Losa, apuntarlo. Terminamos. ¿Cuántos misterios y enigmas ocultos hay en nuestra tierra todavía por descubrir, verdad, Fran? Muchísimos se han quedado en el tintero. Yo, tengo también ya proyectos hechos para, si es posible, hacer una segunda parte de este pasaje del misterio, porque, casi por razones técnicas de repaginación no han podido entrar en muchísimas más historias. Ya estaremos mucho más cerca de lo que nos podemos imaginar, Miguel. Yo te doy las gracias por habernos llevado en estos minutos de viaje por estos lugares. Te emplazo para seguir con ello. ¿Y forma de contacto si quieren conocer más de tu trabajo? Pues a través de Facebook, como no, el Rincón de los Libros de Fran Renedo Carrandi, donde, verán un poquito pues todo el trabajo y todos los menesteres que se dedica este humilde servidor. El Rincón de los Libros de Fran Renedo Carrandi. Eso es. Fran, fuerte abrazo, espero verte por Cantabria y que sigas disfrutando con el misterio, viajando y descubriendo, y luego nos lo cuentas. Muy bien, Miguel, encantado y muchísimas gracias. A ti, hasta pronto. Un saludo. Si te gustan los enigmas, nos vemos en Asturias, el sábado 6 de octubre, en el recinto ferial de Mieres, a partir de las 9:30 de la noche. No faltes. El misterio te espera en una cita apasionante. Espacio en Blanco, la fuerza de Radio Nacional. La fuerza de Radio Nacional. Vivimos conscientes de aquello que hay que hacer. Cuadros que mirar, canciones que recordar, playas tranquilas, la vida. Venga la vida.
con Lara López. Esquinas en las que despedirse, emociones. Un viaje que nunca hacemos solos. Un viaje virtual en el que ideas, conceptos, acontecimientos. Para llenar una maleta ligera de transportar. Junto a los que pelearon por convertirnos en lo que somos. Venga la vida. Los domingos a las 7 de la mañana. Javier Ropero de Brasil, Paula Aguilar, Marco de Pamplona, Marianne de Inca de Mallorca, Anne-Mary Berni desde Francia, Candy Lovett desde Reino Unido, desde Florida, Oscar, Isabel de Móstoles, Iñaki de Eibar. Son tantos que es imposible, es que es una lista gracias a todos. Larguísima. Y bueno, desde Caracas, por ejemplo, nos ha escrito también Jorge Pérez, desde Uruguay, Gustavo Siécola, desde Bolivia, Antonio Marca, desde Texas, no dice su nombre, pero son muchísimas las personas que se han acordado hoy de ti, de tu cumpleaños, y desde aquí a todos ellos darles... Pues gracias. Y todos invitados a comer tarta. Tenemos todavía aquí tarta que hemos estado celebrando mínimamente con David. Nos quedan tarta todavía, ¿verdad? ¿Elena? Sí. Una o sea, tarta que podemos muy invitar rica a todos los que quieran venir a comer tarta. No, que no vengan, te la quieres comer toda tú. Vale. Bueno, también hoy es un día de muchos agradecimientos, es cierto, ¿no? Pero bueno, hay una persona que se acuerda siempre de nosotros, que hoy se ha acordado también de ti, de tu cumpleaños, que es Luis La Rodera, y es alguien que es un oyente incondicional de nuestro programa y es un gran amigo, y hoy pues también me apetece mandarle un beso muy grande a él. Fuerte abrazo para ti, Luis, todos los éxitos del mundo para que te los mereces. Pues sí. ¿Y nos vamos de viaje? Sí, la semana que viene estamos ahí a partir de las 9:30. Eso es, nos vamos a Mieres, a Asturias, y desde allí haremos el programa el sábado, el 6 de octubre, el próximo sábado, desde el recinto ferial. La entrada será a partir de las 9:30. Recordar que la entrada es gratis hasta que se complete el aforo. Es aconsejable que empecéis a llegar a las 9:30 porque el programa lo arrancaremos a las 10 de la noche. Vais a ver cómo hacemos un programa, lo que llamamos falso directo, y si queréis estar antes en las charlas, pues ahí buscáis en la página web las condiciones, con esos 3 personajes que van a ir a dar unas cuantas charlas en esa feria, y después, de postre, el espacio en blanco. Pues sí, que va a ser un programa, bueno, podemos adelantar ya algunas cosas. Sorpresa todo. Bueno, pues nada. Súper interesante, no os lo perdáis. Los labios entonces sellados. Y ya estamos a punto de arrancar, Miguel, vamos a anunciarlo ya, esa nueva sección que vamos a lanzar con nuestros oyentes convertidos en corresponsales en el extranjero. Entonces, ¿te parece si lo anunciamos ya? Perfecto. Bueno, tenemos todos estos amigos que hemos estado enumerando a lo largo de esta sección, que nos mandan saludos, felicitaciones desde tantos puntos distintos del planeta. Pues bueno, vamos a dar la oportunidad de que a todos aquellos que les apetezca compartir con nosotros cómo se vive el misterio desde allí, desde el lugar en el que habitan, desde fuera de España, pues bueno, que lo hagan y bueno, de esta manera ver... Pues tomar diferentes puntos de vista, diferentes puntos de vista y ver cómo se vive el espacio en blanco fuera de España. Qué bien, qué bien. Ganadores de este concurso que hoy teníamos. Tenemos 5, Antonio Martínez desde La Unión, Murcia, María Perera desde Gran Canaria, José Manuel Moro de Barcelona, Unai Murga de Baracaldo y José Luna, que nos ha llamado desde El Escorial, Madrid. Escribidnos un correo con vuestra dirección postal a espacioenblanco@rtve.es. Gracias, Rosa. Hasta la semana que viene. Nos vemos la semana que viene en Asturias. Va a ser interesante estar allí. A ver, qué bonito el Principado. Tengo ganas. Y terminamos por